Eran enemigos declarados. La heredera que quería demostrar su valor y el CEO que siempre la menospreció. Años de provocaciones se convirtieron en tensión, hasta que una tormenta los dejó atrapados en la misma cabaña, obligados a compartir silencio, espacio y una atracción imposible de ignorar. El odio se vuelve deseo, y nada vuelve a ser igual. Prepárate para una historia donde dos rivales descubren que la pasión puede ser más fuerte que cualquier guerra corporativa. El salón de conferencias del Hotel Palacio de Madrid vibraba con la energía de los ejecutivos más influyentes de la industria tecnológica española. Maite Herranz ajustó su blazer color crema y respiró profundamente antes de entrar al territorio enemigo que era aquella convención anual. A los 30 años, había aprendido a caminar con la seguridad de quien pertenecía a esos círculos de poder, aunque su estómago se revolviera cada vez que tenía que demostrar que era algo más que la hija de Herranz Tecnologías. Sus tacones resonaron contra el mármol mientras se dirigía hacia el área de networking, donde ya divisaba las cabezas canosas de los dinosaurios corporativos que la miraban con esa mezcla de condescendencia y curiosidad que tanto detestaba. Ahí viene la princesita. Casi podía escuchar sus pensamientos, pero Maite había dejado de importarle hace tiempo lo que pensaran esos hombres. Bueno, casi había dejado de importarle. Su mirada recorrió el salón hasta detenerse en una figura imponente que conversaba con un grupo de inversores junto a las ventanas que daban al Paseo de la Castellana. Benjamín Ferrer. Incluso de espaldas era inconfundible. Sus hombros anchos llenaban perfectamente el traje azul marino. Su postura irradiaba la seguridad de un hombre que había construido un imperio desde la nada. Y cuando se giró ligeramente, revelando ese perfil que las revistas económicas habían catalogado como el CEO más atractivo de España, Maite sintió esa familiar punzada de irritación mezclada con algo que se negaba a reconocer. Benjamín Ferrer, su némesis personal desde hacía 5 años. El hombre que había tenido la audacia de robarle 3 de sus mejores clientes cuando ella apenas comenzaba a hacerse notar en la empresa familiar. El mismo que en cada evento público la trataba como si fuera una niña jugando a los negocios en el escritorio de papá. Como si hubiera sentido su mirada, Benjamín se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros la encontraron de inmediato a través del mar de ejecutivos, y durante un momento que se sintió eterno, el mundo pareció reducirse solo a esos metros que los separaban. Él la observó de arriba abajo con esa sonrisa torcida que tanto la exasperaba, como si estuviera evaluando si valía la pena su tiempo. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Por favor que no venga hacia aquí, murmuró Maite entre dientes, pero el destino parecía tener otros planes. Benjamín se disculpó con su grupo y comenzó a caminar hacia ella con esa forma de moverse que gritaba control absoluto del territorio que pisaba. Maite Herranz, su voz grave resonó cuando llegó a su lado. «¡Qué sorpresa tan predecible verte aquí!» «Ferrer», respondió ella con una sonrisa forzada. «Siempre tan encantador. Supongo que tu presencia también era inevitable en un evento donde se reúnen los líderes reales de la industria». «¿Líderes reales?». Benjamín arqueó una ceja, acercándose un paso más. «¿Es ahí donde te incluyes? Porque últimamente he escuchado rumores interesantes sobre quién realmente toma las decisiones en Herranz Tecnologías». El golpe fue directo y certero. Maite sintió como la rabia comenzaba a hervirle en las venas, pero mantuvo su compostura. Había aprendido a jugar este juego con las reglas que él había establecido. «Los rumores son fascinantes, ¿verdad?», contraatacó, dando un paso hacia él hasta quedar peligrosamente cerca. Como ese rumor de que Ferrer Industries está perdiendo clientes porque su CEO está más preocupado por su ego que por innovar. Los ojos de Benjamín se oscurecieron y por un momento Maite pensó que había ido demasiado lejos. Pero entonces él sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que la hizo estremecerse. «Cuidado, princesa», murmuró en voz baja, solo para ella. «Jugar con fuego puede quemar esas manitas delicadas». «No soy una princesa», respondió Maite, su voz apenas un susurro venenoso.
y mis manos son mucho más fuertes de lo que imaginas. La tensión entre ellos era tan palpable que varios ejecutivos cercanos comenzaron a voltear a mirarlos. El aire se había vuelto denso, cargado de electricidad y hostilidad. Benjamín la observó con una intensidad que la hizo sentir desnuda y furiosa a la vez. «Señorita Herranz», la voz del organizador del evento rompió el momento como un balde de agua fría. «Su conferencia comienza en 5 minutos». Maite parpadeó, regresando a la realidad. Había estado tan perdida en esa batalla silenciosa con Benjamín que había olvidado por completo que tenía que presentar su propuesta de inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial. «Por supuesto», respondió, enderezando los hombros. «Ya voy». «No sabía que dabas conferencias», comentó Benjamín con ese tono casual que ella sabía que escondía algo más. «Esto va a ser educativo. Espero que puedas seguir el ritmo», replicó Maite, girándose para alejarse. «Aunque tengo entendido que la innovación no es precisamente tu fuerte». Mientras se dirigía hacia el escenario, podía sentir la mirada de Benjamín clavada en su espalda como un peso físico. ¿Por qué ese hombre tenía el poder de desarmarla con solo unas palabras? ¿Y por qué, a pesar de todo, una parte de ella había disfrutado cada segundo de ese enfrentamiento? Cuando subió al escenario y vio a Benjamín tomar asiento en primera fila, con los brazos cruzados y esa expresión de escepticismo que también conocía, Maite supo que esta no sería una conferencia cualquiera. Era una guerra declarada, y ella estaba decidida a ganar. «Buenos días», comenzó su voz clara y firme resonando por el salón. «Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la gestión empresarial y por qué algunas empresas están destinadas a quedarse en el pasado». Sus ojos encontraron los de Benjamín, y la sonrisa que se dibujó en sus labios fue pura provocación. La presentación de Maite había sido, Benjamín tenía que admitirlo, impresionante. Durante 45 minutos había explicado su sistema de inteligencia artificial con una claridad y profundidad técnica que había dejado al auditorio completamente cautivado. Incluso él, que había llegado con la intención de encontrar fallas en su propuesta, se había visto obligado a reconocer que la mujer sabía de qué hablaba. Pero eso no significaba que fuera a dárselo fácil. Cuando llegó el momento de las preguntas, Benjamín se puso en pie. Todo el salón se volvió hacia él y pudo ver cómo Maite se tensaba visiblemente detrás del podio. «Perfecto. Señorita Herranz», comenzó con voz pausada, disfrutando la forma en que ella apretó los labios al escuchar el «señorita». «Su propuesta es ambiciosa, pero me pregunto si ha considerado los riesgos de implementar un sistema tan complejo en empresas que podrían no tener la infraestructura necesaria para soportarlo». Era una pregunta técnica válida, pero formulada de manera que sugería que ella no había hecho su tarea. Maite lo sabía, él lo sabía, y probablemente la mitad del auditorio también lo sabía. Pero ella no se inmutó. «Excelente pregunta, señor Ferrer», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, esa es precisamente la ventaja de nuestro sistema. A diferencia de otros enfoques más tradicionales, nuestra IA se adapta automáticamente a la infraestructura existente del cliente, escalando según sus capacidades específicas». Touché. Benjamín sintió una punzada de admiración que inmediatamente sofocó. «¿Y qué pasa cuando esa adaptación no es suficiente?», presionó cruzando los brazos. «¿Cuál es su plan de contingencia para empresas que descubren que su solución mágica no es tan mágica después de todo?» Un murmullo recorrió el auditorio. Era una pregunta agresiva, casi un ataque personal. Maite se tomó un momento para respirar, y Benjamín vio cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el podio. «Mi plan de contingencia, señor Ferrer», dijo con una calma que era claramente forzada, «incluye un equipo de soporte 24/7, actualizaciones gratuitas durante el primer año y algo que quizás sea novedoso para usted. Un compromiso real con la satisfacción del cliente más allá de la venta inicial». El golpe fue directo y devastador. Ferrer Industries era famosa por su excelente servicio postventa, pero Maite acababa de sugerir lo contrario delante de los clientes más importantes del sector. El auditorio se quedó en silencio, esperando su respuesta. Benjamín sintió la rabia hervirle en las venas. «Qué interesante», murmuró.
viniendo de una empresa que ha perdido 2 contratos importantes este trimestre por problemas de implementación. ¿Ya? Maite inclinó la cabeza con falsa comprensión. ¿Se refiere a los contratos que decidieron cancelar porque encontraron una propuesta mejor? Sí, a veces pasa cuando el mercado evoluciona más rápido de lo que algunas empresas pueden seguir. Era una mentira descarada y ambos lo sabían. Esos contratos se habían cancelado por problemas técnicos reales, pero la forma en que lo había replanteado hacía que sonara como si hubieran sido superados por la competencia. Por él. Señora Herranz, señor Ferrer, intervino el moderador claramente nervioso, quizás podríamos continuar con otras preguntas. Por supuesto, dijo Maite con una sonrisa radiante, aunque agradezco al señor Ferrer por demostrar tan vívidamente por qué la innovación es necesaria en nuestra industria. Benjamín se sentó, pero no apartó los ojos de ella durante el resto de la sesión. Cada vez que Maite respondía a una pregunta, él analizaba sus palabras, buscando inconsistencias. Y cada vez que ella se movía por el escenario, no podía evitar notar la forma en que su falda se ajustaba a sus caderas, o cómo su cabello castaño brillaba bajo las luces del auditorio. Cuando terminó la conferencia, el networking reanudó con una intensidad renovada. Maite bajó del escenario rodeada de ejecutivos que querían conocer más detalles de su propuesta, pero Benjamín notó que sus ojos lo buscaban entre la multitud. «Impresionante espectáculo», le dijo cuando finalmente logró acercarse, aprovechando un momento en que ella se había separado del grupo. «Aunque me pregunto si tu padre sabe que estás prometiendo servicios que Herranz Tecnologías no puede ofrecer». «¿Mi padre?» Maite se volvió hacia él, y Benjamín se sorprendió por la furia real que vio en sus ojos. «¿En serio vas a reducir todo mi trabajo a eso? ¿A si papá aprueba o no?» «No es reducir», respondió él, disfrutando haberla provocado. «Es ser realista. Todos sabemos quién toma las decisiones importantes en tu empresa». «Todos saben», repitió Maite, dando un paso hacia él, «que eres un arrogante que no soporta que una mujer tenga mejores ideas que tú». «¿Una mujer?» Benjamín arqueó una ceja. «Esto no tiene nada que ver con que seas mujer, Maite. Tiene que ver con que eres una niña jugando en un mundo de adultos». «¿Niña?» La voz de Maite subió un octavo y varias personas voltearon a mirarlos. «Tengo 30 años, un MBA de IS, y he desarrollado 3 sistemas de gestión que han revolucionado el sector. ¿Cuáles son exactamente mis calificaciones para ser tratada como adulta? ¿Tener barba? Porque puedo trabajar en eso». A pesar de sí mismo, Benjamín sintió que se le escapaba una sonrisa. «La barba definitivamente ayudaría», murmuró. «Eres imposible», dijo Maite, pero él notó que algo en su expresión había cambiado. La furia pura se había transformado en algo más complejo, más peligroso. «Y tú eres frustrante», admitió él sin pensarlo. «Cada vez que creo que eres solo otra heredera jugando a la empresaria, haces algo como esto y...» «¿Y qué?», preguntó Maite, su voz ahora más suave, casi íntima. Benjamín se dio cuenta de que se había acercado demasiado. Podía oler su perfume, algo sutil y sofisticado que le hacía pensar en jardines secretos. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones, la forma en que sus labios se entreabrían ligeramente cuando estaba concentrada. «¿Y me recuerdas? ¿Por qué odio estar equivocado?», terminó su voz más ronca de lo que pretendía. Durante un momento que se sintió eterno, se quedaron así, mirándose, rodeados por el murmullo de conversaciones y el tintineo de copas, pero completamente aislados en su propia burbuja de tensión. Entonces, Maite parpadeó y dio un paso atrás. «Bueno», dijo, su voz nuevamente profesional. «Afortunadamente para ambos, estar equivocado no es algo que tengas que experimentar muy seguido cuando se trata de mi trabajo». Y con eso, se alejó dejando a Benjamín parado ahí, viendo cómo desaparecía entre la multitud y preguntándose qué diablos acababa de pasar. 3 semanas después de la conferencia, Maite estaba en su oficina revisando los informes trimestrales cuando su asistente, Carmen, entró con una expresión que mezclaba curiosidad y alarma. «Señorita Herranz», dijo Carmen, «tiene una llamada muy interesante». «¿Interesante cómo?», preguntó Maite, sin levantar la vista de los documentos. «Es Eduardo Mendoza».
Eso sí hizo que Maite levantara la cabeza. Eduardo Mendoza era una leyenda en el mundo empresarial español, el billonario que había construido un imperio inmobiliario desde cero y que ahora, a los 65 años, era conocido tanto por su fortuna como por su excentricidad. «¿Eduardo Mendoza me está llamando directamente?», preguntó Maite incrédula. «¿No a mi padre?». «Específicamente pidió hablar con usted», confirmó Carmen. «Dice que es sobre una oportunidad de negocio que podría cambiar el curso de Herranz Tecnologías». Maite frunció el ceño. Era extraño, muy extraño. Mendoza no era conocido por sus inversiones en tecnología y definitivamente no por contactar directamente a ejecutivos de su nivel. Pero la curiosidad pudo más que la precaución. «Pásale la llamada», decidió. La voz de Eduardo Mendoza era exactamente como Maite había imaginado, profunda, autoritaria, con el tipo de seguridad que solo viene con décadas de éxito absoluto. «Señorita Herranz», comenzó sin preámbulos, «vi su presentación en el Hotel Palacio. Impresionante, muy impresionante. Tengo una propuesta que podría interesarle». «Le escucho, señor Mendoza». «Estoy desarrollando un complejo turístico de lujo en los picos de Europa. Un proyecto de 500 millones de euros que revolucionará el turismo de montaña en España. Necesito la mejor tecnología de gestión disponible, y después de investigar las opciones...». Maite se enderezó en su silla. Un contrato de esa magnitud sería el más grande en la historia de Herranz Tecnologías. «Estoy muy interesada en discutir este proyecto, señor Mendoza». «Perfecto. Hay un pequeño detalle, sin embargo. También estoy considerando a Ferrer Industries para otros aspectos del proyecto. Me gustaría que usted y el señor Ferrer vinieran a mi propiedad en Cantabria este fin de semana para presentar sus propuestas. Juntos». El estómago de Maite se hundió. «¿Juntos?». «Sí, bueno, verá, después de presenciar su interesante intercambio en la conferencia, creo que podrían beneficiarse de colaborar en lugar de competir. Considérelo un experimento». «Señor Mendoza, con todo respeto, no creo que trabajar con Ferrer Industries sea...». «Señorita Herranz», la interrumpió Mendoza, y ahora su voz tenía un tono que no admitía discusión. «Estamos hablando de 500 millones de euros. Mi jet sale mañana a las 3 de la tarde desde Barajas. Ustedes dos estarán en él, o buscaré otras opciones. ¿Me he explicado claramente?». Maite cerró los ojos. Era la oportunidad de su vida, la posibilidad de demostrar finalmente a su padre y a todo el sector que ella podía conseguir los contratos más importantes. «Pero trabajar con Benjamín Ferrer durante un fin de semana entero...». «Me he explicado claramente», repitió Mendoza. «Sí, señor, estaré ahí». «Excelente. Y señorita Herranz, espero que traiga su mejor juego. Ferrer ya confirmó su asistencia». La llamada terminó y Maite se quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Trabajar con Benjamín durante un fin de semana, en una propiedad aislada, presentando propuestas que determinarían el futuro de su carrera. «¿Todo bien?», preguntó Carmen asomando la cabeza. «Define bien», murmuró Maite, ya marcando el número de su padre. Una hora después, estaba en la oficina de su padre, explicándole la situación. Rodrigo Herranz escuchó en silencio, sus dedos tamborilenados sobre el escritorio de caoba que había pertenecido a su propio padre. «Eduardo Mendoza», murmuró finalmente, «no es un hombre que se tome a la ligera. Si él quiere que trabajen juntos, debe tener sus razones». «Papá, ¿sabes lo que Ferrer piensa de mí? Esto va a ser imposible». «Maite», su padre se inclinó hacia adelante, «esta es tu oportunidad de demostrar que puedes manejar situaciones difíciles, que puedes ganar contratos importantes sin importar las circunstancias». «¿Y si no puedo? ¿Y si Ferrer me sabotea?». «Entonces no eres la ejecutiva que creía que eras», respondió su padre con esa franqueza brutal que tanto la hirió como la motivó. Esa noche, Maite hizo las maletas con un nudo en el estómago que no se quitaba. Había investigado todo lo que pudo sobre la propiedad de Mendoza, una mansión del siglo XVIII, restaurada completamente, ubicada en un valle privado rodeado de montañas. Aislada, muy aislada. Al día siguiente, llegó al aeropuerto privado de Barajas 15 minutos antes de la hora acordada,
arrastrando su maleta de viaje y con su laptop cargada con la presentación más completa que había preparado en su vida. El jet de Mendoza era imposible de pasar por alto. Un Gulfstream G650 reluciente que gritaba dinero desde cada superficie pulida. Pero lo que hizo que se le encogiera el estómago fue la figura que ya esperaba junto a la aeronave. Benjamín Ferrer, vestido con unos jeans oscuros y un suéter gris que realzaba sus hombros anchos, revisaba algo en su teléfono con esa concentración intensa que ella conocía demasiado bien. Cuando la vio acercarse, levantó la vista y su expresión fue una mezcla perfecta de diversión y exasperación. Bueno, dijo, guardando el teléfono, parece que vamos a ser compañeros de viaje después de todo. No somos compañeros de nada, replicó Maite, arrastrando su maleta pastel hacia la escalerilla del avión. Somos dos profesionales que van al mismo lugar por casualidad. ¿Casualidad? Benjamín la siguió, y ella pudo sentir su presencia demasiado cerca detrás de ella. ¿En serio crees que Eduardo Mendoza hace algo por casualidad? Maite se detuvo a medio camino de subir al avión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Benjamín se acercó hasta quedar en el escalón justo debajo del suyo, lo que los puso a la misma altura, que un hombre que ha construido un imperio inmobiliario no junta a dos enemigos de la industria tecnológica sin tener un plan muy específico en mente. Sus rostros estaban tan cerca que Maite podía ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la forma en que su barba de 3 días enmarcaba su mandíbula fuerte, y por un momento se preguntó cómo sería tocarlo, cómo se sentiría esa barba áspera contra su piel. Se sacudió mentalmente y subió el último escalón. Bueno, pues sea cual sea su plan, yo vine aquí a ganar un contrato, y pienso hacerlo. Por supuesto que sí, princesa, murmuró Benjamín detrás de ella, y Maite tuvo que apretar los dientes para no darse la vuelta y decirle exactamente lo que pensaba de ese apodo. Iba a ser un fin de semana muy, muy largo. El vuelo a Cantabria duró menos de 1 hora, pero a Maite le pareció eterno. El interior del jet era tan lujoso como había esperado. Asientos de cuero color crema que se convertían en camas, una mesa de conferencias de madera pulida y una barra completamente equipada. Desafortunadamente, todo ese lujo no podía ocultar el hecho de que estaba atrapada en un espacio reducido con el hombre más irritante del planeta. Benjamín se había instalado en el asiento diagonal al suyo y había sacado su laptop, aparentemente absorto en el trabajo. Pero Maite podía sentir cómo la observaba por el rabillo del ojo cada vez que ella revisaba sus notas o ajustaba su presentación. Era como tener un depredador estudiando cada uno de sus movimientos. ¿Vas a mirarme toda la tarde o vas a trabajar?, preguntó finalmente sin levantar la vista de su pantalla. No te estaba mirando, respondió él con ese tono casual que ella sabía que era completamente fingido. Estaba admirando tu técnica de preparación. ¿Mi técnica? Maite levantó la vista y se arrepintió inmediatamente. Benjamín había cerrado su laptop y ahora le dedicaba toda su atención, con esa sonrisa ladeada que hacía que el estómago le diera vueltas por razones que se negaba a analizar. Sí, continuó él, reclinándose en su asiento. Revisas el mismo documento cada 10 minutos, ajustas las gráficas que ya están perfectas y tienes este pequeño tic en el labio cuando estás nerviosa. No estoy nerviosa, mintió Maite, tocándose inconscientemente el labio. ¿No? Entonces, ¿por qué has reorganizado tu presentación 3 veces desde que despegamos? Maldición. La había estado observando más de cerca de lo que pensaba. Porque me gusta estar preparada, respondió con rigidez. Algunos de nosotros no confiamos solo en nuestro encanto natural para conseguir contratos. Ah, ¿crees que tengo encanto natural? Benjamín sonrió aún más ampliamente. Qué halagador viniendo de ti. No era un halago, gruñó Maite. ¿Segura? Porque sonó como un halago. Eres imposible, murmuró ella, volviendo su atención a la pantalla. Y tú eres predecible, replicó él. Cada vez que te pones nerviosa, recurres a los insultos. No me pongo nerviosa, exclamó Maite, y luego se dio cuenta de que acababa de probar su punto. La risa grave de Benjamín llenó la cabina del jet. Por favor, dijo la azafata apareciendo como por arte de magia, comenzamos el descenso.
¿Podrían abrocharse los cinturones? El aterrizaje en el pequeño aeródromo privado de Mendoza fue suave, pero lo que esperaba afuera hizo que Maite se sintiera como si hubiera entrado en otro mundo. Las montañas se alzaban dramáticamente a su alrededor, cubiertas de un verde tan intenso que parecía irreal, y esperándolos en una Range Rover negra estaba Eduardo Mendoza en persona. Era más bajo de lo que Maite había esperado, pero irradiaba una presencia que llenaba todo el espacio. Su cabello completamente blanco estaba peinado hacia atrás. Sus ojos azul acero parecían capaces de ver a través de las mentiras, y cuando sonrió, Maite entendió por qué había conseguido que media España le vendiera sus propiedades. «Mis jóvenes gladiadores», exclamó acercándose a ellos con los brazos abiertos. «Bienvenidos a mi pequeño refugio, señor Mendoza». Maite extendió la mano para un apretón profesional, pero se encontró envuelta en un abrazo paternal que olía a tabaco caro y colonia europea. «Nada de formalidades aquí, querida. Llámame Eduardo. Y tú, Benjamín», se volvió hacia él. «Espero que hayas traído tu apetito. Mi chef ha preparado algo especial para esta noche». Durante el viaje de 30 minutos hasta la propiedad, Eduardo les fue contando la historia del lugar, cómo había encontrado la mansión en ruinas hace 15 años y había gastado una fortuna restaurándola hasta convertirla en una joya arquitectónica. Maite trataba de prestar atención, pero se distraía constantemente por la presencia de Benjamín en el asiento de atrás del vehículo. Cada vez que Eduardo tomaba una curva cerrada, su hombro se rozaba contra el de ella, enviando pequeñas descargas eléctricas por su brazo. La mansión, cuando finalmente la vieron, era impresionante. 3 pisos de piedra caliza con ventanas arqueadas, rodeada por jardines perfectamente cuidados y con vistas espectaculares a un valle privado donde un pequeño río serpenteaba entre los árboles. «Impresionante», murmuró Benjamín, y Maite se sorprendió al notar que su admiración parecía genuina. «Esperen a ver el interior», dijo Eduardo con orgullo. «Pero primero les voy a mostrar sus habitaciones. Mañana empezaremos temprano con las presentaciones, así que esta noche es para relajarse y conocerse mejor». El interior de la mansión era una perfecta mezcla de elegancia clásica y comodidades modernas. Suelos de mármol, techos con vigas de madera, tapices antiguos conviviendo armoniosamente con sistemas de sonido de última generación y arte contemporáneo. Eduardo los guió por una escalera de caracol hasta el segundo piso, donde se detuvo frente a 2 puertas enfrentadas. «Benjamín, tú estarás aquí», señaló la puerta de la izquierda, «y Maite, tú aquí», indicó la de la derecha. Las habitaciones son idénticas, con vistas al valle y baño completo. El wifi es excelente por si necesitan trabajar. Maite abrió la puerta de su habitación y tuvo que reprimir un suspiro de admiración. Era enorme, con una cama de 4 postes que parecía de cuento de hadas, una chimenea de piedra y ventanales que daban a una terraza privada con vistas espectaculares. «Cena a las 8», continuó Eduardo. «Nada formal, solo una oportunidad de charlar antes de los negocios. ¿Alguna pregunta?» «Está todo perfecto», respondió Maite. «Gracias por su hospitalidad. El placer es mío». Eduardo sonrió, pero había algo en sus ojos que sugería que estaba planeando algo más que una simple cena. «Nos vemos abajo en 1 hora». Cuando se quedó sola, Maite cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando profundamente. Podía hacerlo. Era solo un fin de semana. 2 días de mantener la profesionalidad, presentar su propuesta y conseguir el contrato más importante de su carrera. El hecho de que Benjamín Ferrer estuviera durmiendo a 3 metros de distancia no tenía por qué afectarla en absoluto. Absolutamente en absoluto. Se dirigió hacia la ventana para disfrutar de las vistas, y fue entonces cuando lo vio. Benjamín había salido a su propia terraza y estaba recostado contra la barandilla, hablando por teléfono. Llevaba solo una camisa blanca con las mangas arremangadas, y la brisa de la montaña movía su cabello oscuro, de manera que hacía que se viera... No iba a seguir por ese camino. Pero entonces él terminó su llamada, guardó el teléfono y se volvió hacia su dirección. Sus ojos se encontraron a través del espacio que separaba las terrazas, y durante un momento, que se sintió eterno,
Simplemente se miraron. Benjamín levantó una mano en un saludo informal, y esa sonrisa ladeada apareció de nuevo. Maite se sintió como una adolescente espiando al chico popular, y rápidamente se apartó de la ventana. Definitivamente iba a ser el fin de semana más largo de su vida. La cena en el comedor principal de la mansión era una obra maestra de intimidación sutil. Eduardo había dispuesto una mesa para 12 personas, pero solo habían puesto 3 servicios, uno en cada extremo de la larga mesa de roble y uno en el centro. Maite llegó 5 minutos antes de las 8, vestida con un vestido negro sencillo pero elegante, y encontró a Benjamín ya allí, examinando una pintura del siglo XVII que colgaba en la pared. Llevaba un traje oscuro sin corbata, con la camisa blanca abierta en el cuello, y cuando se volvió para saludarla, Maite tuvo que admitir que el hombre sabía cómo vestirse para causar impacto. Puntual como siempre, comentó él, consultando su reloj. ¿Es una estrategia empresarial o simplemente no puedes evitarlo? Es respeto básico, respondió Maite, acercándose a examinar la misma pintura para no tener que mirarlo directamente. Algo que quizás deberías considerar aprender. ¡Auch! Benjamín se llevó una mano al pecho en gesto teatral. Y yo que pensaba que esta noche podríamos declarar una tregua temporal. ¿Una tregua? Maite lo miró con escepticismo. ¿Por qué? Porque él se acercó un paso, y ella pudo oler su colonia, algo masculino y caro que hacía que quisiera respirar más profundamente. Mañana vamos a intentar matarnos profesionalmente, así que pensé que esta noche podríamos comportarnos como adultos civilizados. Antes de que Maite pudiera responder, Eduardo apareció en el umbral aplaudiendo lentamente. «¡Perfecto!», exclamó con satisfacción evidente. «Ya están aquí mis 2 genios de la tecnología. ¿Listos para una velada interesante?». Durante la cena, que consistió en 5 platos exquisitos, acompañados de vinos que probablemente costaban más que el salario mensual de la mayoría de las personas, Eduardo se dedicó a hacer preguntas aparentemente inocentes que ponían tanto a Maite como a Benjamín en situaciones incómodas. «Maite, querida», dijo Eduardo mientras cortaba su solomillo, «cuéntame sobre tu filosofía empresarial. ¿Crees en la colaboración o prefieres la competencia despiadada?». Era una pregunta trampa, y todos lo sabían. Si decía que creía en la colaboración, parecería débil. Si optaba por la competencia despiadada, parecería agresiva. «Creo», respondió Maite cuidadosamente, «que las mejores soluciones surgen cuando las mentes brillantes trabajan hacia objetivos comunes, pero reconozco que la competencia sana impulsa la innovación». «¡Qué diplomático!», murmuró Benjamín, y cuando Maite lo miró, él le guiñó un ojo. «Muy político». «¿Y tú, Benjamín?», Eduardo se volvió hacia él. «¿Qué opinas de trabajar con competencia talentosa?». Benjamín tomó un sorbo de vino antes de responder, y Maite notó cómo sus ojos la encontraron por encima de la copa. «Creo que la verdadera competencia te obliga a dar lo mejor de ti», dijo finalmente. «Y reconozco el talento cuando lo veo, sin importar de dónde venga». ¿Era Maite la única que sentía que había algo más en esas palabras? ¿Una especie de reconocimiento que ninguno de los dos había verbalizado antes? Interesante. Eduardo sonrió como un gato que acabara de atrapar a 2 ratones. «Porque resulta que tengo una pequeña confesión que hacer». Maite sintió que se le encogía el estómago. «¿Confesión?». Verán. Eduardo se reclinó en su silla, claramente disfrutando el momento. «El proyecto del complejo turístico es real. Los 500 millones de euros son reales, pero no necesito que ustedes compitan por el contrato». «¿No?». Benjamín había dejado su tenedor a medio camino hacia la boca. «No, necesito que colaboren, juntos, como socios». El silencio que siguió fue ensordecedor. Maite podía escuchar su propio corazón latiendo, y estaba bastante segura de que su expresión de horror era visible desde el espacio. «Eduardo», comenzó con voz controlada, «no entiendo que...». «Es muy simple». Eduardo se sirvió más vino como si estuviera discutiendo el clima. «Herrans Tecnologías tiene la mejor inteligencia artificial para gestión hotelera del mercado. Ferrer Industries tiene la mejor plataforma de experiencia del cliente.
Yo necesito ambas, integradas a la perfección, para crear algo revolucionario. Pero nosotros somos competidores, protestó Benjamín. Nuestras empresas han estado en guerra durante años. Exacto, Eduardo sonrió ampliamente. Lo cual significa que conocen las fortalezas y debilidades del otro mejor que nadie. Pueden crear algo que ninguna de las dos empresas podría desarrollar sola. Maite sentía como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Eduardo, con todo respeto, esto es imposible. No podemos... ¿No pueden qué? Trabajar juntos como profesionales durante unas semanas, combinar sus talentos para crear algo extraordinario, ¿o es que tienen miedo de que la otra persona descubra que no son tan brillantes como pretenden? El desafío en sus palabras era claro, y Maite vio cómo Benjamín se tensaba. Conocía esa mirada. Era su expresión de «nadie me dice que no puedo hacer algo». «No tengo miedo de nada», dijo Benjamín lentamente. «Si Maite puede mantener el ritmo, estoy dispuesto a intentarlo». «¿Si yo puedo mantener el ritmo?» Maite se volvió hacia él, sintiendo que la rabia familiar comenzaba a hervirle en las venas. «Para tu información, arrogante, yo soy quien marca el ritmo en esta industria». «Perfecto». Eduardo aplaudió otra vez. «Esa energía es exactamente lo que necesito. Pasión, competencia, brillantez, es una combinación irresistible». «Eduardo», Maite trató de recuperar la compostura, «esto no es solo una cuestión de personalidades. Nuestras empresas tienen contratos de confidencialidad, políticas corporativas». «Ya me ocupé de eso». Eduardo agitó una mano despreocupadamente. «Hablé con tu padre esta mañana y con el Consejo de Administración de Ferrer Industries. Ambas empresas están de acuerdo con la colaboración, siempre y cuando el contrato se divida equitativamente». Maite se quedó boquiabierta. «¿Hablaste con mi padre, sin consultarme?» «Tu padre está muy emocionado con la posibilidad», continuó Eduardo. «Dice que es exactamente el tipo de desafío que necesitas para demostrar tu capacidad de liderazgo». Por supuesto que su padre estaría emocionado. Una oportunidad más para ponerla a prueba, para ver si podía manejar una situación imposible sin su ayuda. «¿Y si nos negamos?», preguntó Benjamín. «Entonces buscaré otras opciones». Eduardo se encogió de hombros. «Hay muchos desarrolladores de software talentosos en Europa. Quizás no tan brillantes como ustedes, pero sin duda más dispuestos a colaborar». Era una amenaza elegante pero efectiva. Ninguno de los dos podía permitirse perder un contrato de esa magnitud. «¿Cuál sería exactamente el cronograma?», preguntó Maite, resignándose a su destino. 3 semanas para desarrollar un prototipo funcional, trabajando juntos, aquí, en mi propiedad. Tengo un centro de desarrollo completamente equipado en el sótano, tecnología de punta, conexión satelital, todo lo que necesiten. 3 semanas aquí, juntos». La voz de Benjamín sonó estrangulada. «Juntos», confirmó Eduardo con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Considérenlo un retiro de desarrollo intensivo y no se preocupen por el alojamiento. Tienen las mejores habitaciones de la casa». Maite miró a Benjamín, que la miraba de vuelta con una expresión que mezclaba horror y fascinación. 3 semanas, trabajando junto al hombre que más la irritaba en el mundo, en una mansión aislada en las montañas, o conseguía el contrato más grande de su carrera, o se volvía completamente loca. Posiblemente ambas cosas. «¿Cuándo empezamos?», preguntó, sorprendiéndose a sí misma. La sonrisa de Eduardo se volvió positivamente diabólica. «Mañana por la mañana». El centro de desarrollo de Eduardo resultó ser más impresionante de lo que Maite había imaginado. Todo el sótano de la mansión había sido convertido en un espacio de trabajo ultramoderno. Pantallas de alta resolución, servidores de última generación, estaciones de trabajo ergonómicas y una conexión a Internet que era probablemente mejor que la de la mayoría de las empresas tecnológicas. Maite llegó a las 8 de la mañana en punto, con su laptop, 2 tazas de café cargado y la determinación de demostrar que podía manejar cualquier situación profesional, sin importar cuán ridícula fuera. Lo que no esperaba era encontrar a Benjamín ya allí, inclinado sobre una de las estaciones de trabajo, completamente absorto en lo que parecía ser el código más complejo que había visto en su vida.
Llevaba unos jeans desgastados y una camiseta gris que se ajustaba de manera muy favorable a su torso, y tenía el cabello revuelto como si se hubiera pasado las manos por él mientras trabajaba. Se veía diferente, menos ejecutivo imponente, más genio de la programación concentrado. «Buenos días», dijo Maite, y se sorprendió cuando él no levantó la vista inmediatamente. Murmuró Benjamín, sus dedos volando sobre el teclado. «Dame un segundo. Casi termino esta función». Maite se acercó lo suficiente para ver la pantalla y se quedó sin aliento. Era código puro, elegante, eficiente de una manera que rayaba en lo artístico, y era completamente diferente a todo lo que había visto de Ferrer Industries antes. «¿Escribiste esto tú?», preguntó antes de poder contenerse. «¿Qué?». Benjamín finalmente levantó la vista y Maite notó que tenía los ojos ligeramente irritados, como si hubiera estado frente a la pantalla durante horas. «¿El código? Sí. ¿Por qué?». «Es impresionante», admitió Maite, sintiéndose extrañamente vulnerable al hacer el reconocimiento. «No sabía que programabas directamente». «Hay muchas cosas que no sabes sobre mí», respondió él, pero no sonó como su sarcasmo habitual. Sonó más como una invitación. Por un momento, se miraron en silencio, y Maite tuvo la extraña sensación de estar viendo a Benjamín por primera vez. No al CEO arrogante que conocía de las conferencias, sino al hombre que construía sistemas complejos con sus propias manos, que se quedaba despierto toda la noche perfeccionando código. «Bueno», carraspeó ella, rompiendo el momento, «supongo que deberíamos empezar a planificar cómo vamos a integrar nuestros sistemas». «Supongo que sí». Benjamín se enderezó y se estiró, y Maite hizo un esfuerzo sobrehumano para no mirar cómo se tensaban los músculos de sus brazos. «Aunque primero necesitamos ver exactamente qué tenemos cada uno». Los primeros 30 minutos fueron relativamente civilizados. Cada uno presentó sus sistemas principales, explicó las funcionalidades clave, discutió las especificaciones técnicas. Maite tuvo que admitir que la plataforma de experiencia del cliente de Benjamín era más sofisticada de lo que había esperado, y por las preguntas que él hacía, era evidente que su sistema de gestión hotelera lo había impresionado también. Pero la civilidad se fue al demonio cuando llegaron a la primera decisión técnica real. «Obviamente, vamos a usar mi framework como base», dijo Benjamín, como si fuera la cosa más natural del mundo. «¿Obviamente?». Maite lo miró con incredulidad. «Mi sistema de IA es el componente principal del proyecto. Tu plataforma es solo la interfaz de usuario». «Solo la interfaz». Benjamín se volvió hacia ella con esa expresión peligrosa que ella reconocía demasiado bien. «La experiencia del cliente es lo que hace que todo el proyecto funcione. Sin una interfaz intuitiva, tu IA es solo código inútil». «Código inútil». La voz de Maite subió una octava. «Mi código inútil puede predecir las necesidades de los huéspedes antes de que ellos mismos las sepan. Puede optimizar ocupación, gestionar inventarios y personalizar experiencias de manera que tu interfaz bonita ni siquiera puede imaginar. Nadie está discutiendo la funcionalidad de tu sistema». Benjamín se levantó de su silla, y Maite hizo lo mismo automáticamente, no dispuesta a permitir que la intimidara con su altura. «Pero sin una implementación adecuada, no sirve de nada». «¿Implementación adecuada?». Maite se acercó un paso, y ahora estaban lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «¿Estás insinuando que no sé implementar mi propio sistema?». «Estoy diciendo». Benjamín se inclinó ligeramente hacia ella, su voz más baja pero no menos intensa, «que necesitas dejar de ser tan controladora y permitir que alguien que sabe de User Experience optimice la parte que realmente importa». «¿Controladora?». Maite sintió como si hubiera recibido una bofetada. «No soy controladora. Soy meticulosa. Hay una diferencia». «¿En serio? Porque desde que llegamos aquí has cuestionado cada una de mis sugerencias. Has reorganizado mi workspace y ahora quieres que use tu framework porque es mejor, sin siquiera haber visto las especificaciones completas del mío». Maite abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que tenía razón. Había hecho todas esas cosas, y lo había hecho porque trabajar tan cerca de él
la ponía nerviosa de una manera que no sabía cómo manejar. «Yo no...» comenzó, pero las palabras se murieron cuando se dio cuenta de lo cerca que estaban. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros, la forma en que su pecho se movía ligeramente con cada respiración. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, y por un momento completamente irracional, se preguntó qué pasaría si simplemente se acercara esos pocos centímetros que los separaban. ¿Interrumpo algo interesante? La voz divertida de Eduardo los hizo saltar como si los hubieran electrocutado. Maite se apartó tan rápidamente que tropezó con su propia silla, y Benjamín tuvo que estirar un brazo para evitar que se cayera. El contacto duró solo un segundo, pero fue suficiente para enviar una descarga eléctrica por todo su brazo. «Solo discutíamos especificaciones técnicas», murmuró Maite, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. «Por supuesto». Eduardo sonrió con esa expresión que sugería que sabía exactamente qué había interrumpido. «¿Y cómo va esa discusión?» «Necesitamos más tiempo para analizar las opciones», respondió Benjamín, y su voz sonaba ligeramente ronca. «Perfecto. Les traje almuerzo». Eduardo señaló una mesa lateral que no había estado ahí antes, ahora cargada con sándwiches, frutas y bebidas. «Pensé que podrían necesitar combustible para su colaboración». «Gracias», dijo Maite, aún evitando mirar directamente a Benjamín. «Es muy considerado». «Oh, no hay de qué. Estaré arriba si me necesitan, pero estoy seguro de que pueden resolver cualquier diferencia que tengan sin mi ayuda». Cuando Eduardo se fue, el laboratorio se sumió en un silencio incómodo. Maite fingió estar muy interesada en revisar su código, pero podía sentir la mirada de Benjamín sobre ella. «Maite», dijo finalmente, y había algo diferente en su voz, algo más suave. «¿Qué?», respondió ella sin levantar la vista de la pantalla. «Tienes razón sobre el framework. Tu sistema debería ser la base». Eso sí la hizo mirarlo. «¿En serio?». «En serio. Es más robusto de lo que pensaba, y yo quizás fui un poco defensivo». «¿Un poco?». Maite no pudo evitar sonreír ligeramente. «Está bien, muy defensivo». Benjamín sonrió también, y por primera vez desde que se conocían, no había sarcasmo en su expresión. «¿Tregua? Al menos hasta que terminemos esto». Maite lo consideró. Trabajar con él iba a ser lo suficientemente difícil sin la constante tensión de sus batallas verbales. Y tenía que admitir que, cuando no estaba siendo un arrogante insoportable, Benjamín era bastante tolerable. «Tregua», acordó extendiendo la mano. Cuando él la tomó para estrecharla, Maite sintió otra de esas descargas eléctricas, pero esta vez no se apartó inmediatamente. Por un momento, sus manos permanecieron unidas. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre ellos. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar todavía. «Bueno», dijo Benjamín finalmente, soltando su mano. «Supongo que tenemos trabajo que hacer». «Supongo que sí», murmuró Maite, tratando de ignorar la forma en que su piel todavía hormigueaba donde él la había tocado. Iba a ser una colaboración muy interesante. Para el tercer día de trabajo conjunto, Maite había desarrollado una rutina cuidadosamente diseñada para minimizar el contacto físico accidental con Benjamín. Llegaba exactamente a las 8. Se instalaba en la estación de trabajo más alejada de la suya y mantenía toda comunicación estrictamente profesional. Era un plan perfecto en teoría. El problema era que Benjamín parecía haber desarrollado la irritante costumbre de olvidar completamente las reglas del espacio personal. «¿Qué opinas de esto?», preguntó por 10ª vez esa mañana, apareciendo a su lado como una aparición e inclinándose sobre su hombro para señalar algo en la pantalla. «Benjamín», murmuró Maite entre dientes, «¿podrías enviarme el archivo para que lo revise en mi computadora?» «Es más fácil si lo vemos juntos», respondió él, aparentemente inconsciente del hecho de que su proximidad hacía que a Maite se le dificultara concentrarse en cualquier cosa que no fuera el aroma de su colonia y la forma en que su voz sonaba ligeramente ronca por la mañana. «¿Más fácil para quién?», murmuró ella, pero se las arregló para revisar el código que había desarrollado. Era brillante. Otra vez.
En los últimos 3 días, Benjamín había demostrado ser no solo un programador competente, sino genuinamente innovador. Había resuelto problemas de integración que ella había estado considerando durante semanas, y lo había hecho de maneras que nunca se le habrían ocurrido. «Es bueno», admitió a regañadientes. «¿Solo bueno?» Benjamín se enderezó, y Maite pudo respirar normalmente otra vez. «Vamos, Maite, te he visto sonreír cuando revisas código realmente impresionante. Ese pequeño gesto que haces cuando algo te sorprende de verdad». «¿Qué pequeño gesto?», preguntó ella, volviéndose en su silla para mirarlo. «Inclinas la cabeza ligeramente hacia la izquierda y se te forma este pequeño pliegue entre las cejas», dijo él, y para horror de Maite se inclinó hacia adelante y le tocó suavemente el espacio entre sus cejas con el dedo. Justo ahí. El contacto fue leve. Duró apenas un segundo, pero fue suficiente para hacer que Maite se quedara completamente inmóvil. Benjamín se dio cuenta de lo que había hecho en el mismo momento que ella, y se apartó como si se hubiera quemado. «Lo siento», murmuró. «Yo no sé por qué hice eso». «No pasa nada», logró decir Maite, aunque su voz sonó extrañamente aguda. Estamos trabajando muy cerca. Es natural que haya momentos incómodos». «¿Incómodos?», repitió Benjamín, y había algo en su expresión que hizo que el estómago de Maite diera un vuelco. «¿Es eso lo que fue?». Antes de que ella pudiera responder, su estómago emitió un gruñido audible que rompió completamente la tensión del momento. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó Benjamín, frunceando el ceño. «Desayuné», respondió Maite defensivamente. «¿A qué hora?». «A las 6. Maite, son las 2 de la tarde. No has almorzado, ¿verdad?». «Estaba concentrada», murmuró ella. Era verdad, pero también era cierto que había estado evitando los descansos, porque invariablemente terminaba teniendo conversaciones peligrosamente personales con él. «Vamos». Benjamín cerró su laptop con determinación. «Eduardo tiene un chef excelente, y necesitas comer algo que no sea cafeína pura. No necesitas...». «Maite». Su voz tenía ahora ese tono que no admitía discusión. «Vas a comer algo. Ahora». 10 minutos después, estaban sentados en la terraza de la cocina, con un almuerzo que consistía en ensalada mediterránea, salmón a la plancha y pan recién horneado que olía a cielo. El chef de Eduardo, un hombre mayor llamado Carlos, que había trabajado en restaurantes de 5 estrellas por toda Europa, parecía personalmente ofendido por el hecho de que Maite hubiera saltado el almuerzo. «Come», ordenó Benjamín, empujando el plato hacia ella. «No soy una niña», protestó Maite, pero tomó un bocado de la ensalada porque honestamente estaba hambrienta. «No, porque has estado comportándote como una», replicó él, y cuando Maite lo fulminó con la mirada, agregó: «¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un verdadero descanso?». «¿Un descanso de qué?». «De todo, del trabajo, de demostrar que eres lo suficientemente buena, de ser perfecta todo el tiempo». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «No trato de ser perfecta». «¿Ya va en serio?». Benjamín arqueó una ceja. «Llegaste el primer día con 4 versiones diferentes de la misma presentación. Has revisado cada línea de código que escribo al menos 3 veces. Y ayer te quedaste hasta las 2 de la madrugada, refinando una función que ya funcionaba perfectamente». «¿Cómo sabes que me quedé hasta las 2? «Porque mi habitación está frente a la tuya, y tu luz estuvo encendida hasta entonces». Maite se sintió extrañamente expuesta al saber que él había estado consciente de sus horarios de sueño. «Quería asegurarme de que todo estuviera bien». «Todo está bien», dijo Benjamín suavemente. «Más que bien. Es brillante. Tú eres brillante». El cumplido, viniendo de él, la desarmó completamente. «¿Por qué estás siendo amable conmigo?». «¿No puedo ser amable?». «Generalmente no lo eres. Generalmente estás, no sé, burlándote de mí o insinuando que no sé lo que hago». Benjamín se quedó en silencio por un momento, jugando con su tenedor. «¿Quieres saber la verdad?». Maite no estaba segura de querer saberla, pero asintió. «La primera vez que te vi, en esa conferencia hace 5 años, pensé que eras la mujer más inteligente del salón, y eso me aterró». «¿Te aterró?», repitió Maite incrédula.
Había pasado toda mi carrera siendo el más inteligente del lugar. Construí mi empresa desde cero. Superé a competidores con décadas de ventaja. Nunca había conocido a nadie que me desafiara intelectualmente de verdad. Y entonces apareces tú, con esa presentación sobre algoritmos adaptativos, y de repente me doy cuenta de que hay alguien que no solo puede seguir mis ideas, sino superarlas. Maite se quedó sin palabras. Pero tú siempre has actuado como si pensaras que soy una niña jugando a los negocios. Porque era más fácil que admitir que me intimidabas, confesó él encontrando sus ojos, y porque cada vez que estoy cerca de ti, dejo de pensar con claridad. El aire entre ellos se volvió denso, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Maite podía escuchar su propio corazón latiendo, podía ver cómo la mirada de Benjamín bajaba brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. Benjamín, comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. Lo sé, murmuró él. Esto es complicado, muy complicado. Nuestras empresas son competidoras. Llevamos años peleando y estamos trabajando juntos en el proyecto más importante de nuestras carreras. Se miraron en silencio y Maite se dio cuenta de que se habían acercado durante la conversación. Sus sillas estaban ahora tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices en sus manos, probablemente de años de trabajar con hardware. Podía contar sus pestañas. Deberíamos volver al trabajo, murmuró ella, pero no se movió. Deberíamos, acordó él, tampoco moviéndose. Eduardo va a preguntarnos sobre el progreso. Probablemente. Y tenemos que terminar la integración de la base de datos. Es importante. Ninguno de los dos se movió. El sol de la tarde creaba patrones de luz y sombra en la terraza. Una brisa suave movía las hojas de los árboles cercanos, y Maite pensó que podría quedarse así para siempre, perdida en la intensidad de la mirada de Benjamín. Entonces su teléfono sonó, rompiendo el hechizo. «¿Papá?», respondió ella, sin apartar los ojos de Benjamín. «Maite, querida, ¿cómo va todo? ¿Están haciendo progresos?» «Sí, papá, todo está yendo muy bien». «¿Ay, Ferrer, está cooperando?» Maite miró a Benjamín, que la observaba con una intensidad que hacía que le fuera difícil concentrarse en la conversación. «Está cooperando perfectamente», respondió, y se sorprendió al darse cuenta de que era completamente cierto. «Excelente. Este proyecto podría cambiar todo para nosotros, Maite. No lo olvides». «No lo olvido, papá». Cuando colgó, Benjamín seguía mirándola. «Tu padre», observó. «Mi padre», preocupado por el proyecto. «Siempre está preocupado por los proyectos. ¿Y por si estoy cooperando?», Maite suspiró. «No es personal. Es solo que, bueno, nuestras empresas no tienen exactamente un historial de colaboración exitosa». «No», murmuró Benjamín, «pero quizás sea hora de cambiar eso». Y cuando sonrió, esa sonrisa genuina sin rastro de sarcasmo que tan rara vez le dedicaba, Maite se dio cuenta de que estaba en serios problemas. «El problema con las treguas», pensó Maite mientras observaba a Benjamín explicarle algo al chef Carlos, en un español con acento catalán que encontraba inexplicablemente atractivo, era que hacían muy difícil recordar por qué habías estado peleando en primer lugar. Habían pasado una semana trabajando juntos, y la transformación había sido desconcertante. Sin la constante tensión de sus batallas verbales, habían desarrollado un ritmo de trabajo que rayaba en lo telepático. Benjamín anticipaba sus necesidades técnicas antes de que ella las verbalizara, y Maite había comenzado a escribir código que complementaba el suyo de manera intuitiva. Pero lo más peligroso era cómo había comenzado a conocer al hombre detrás del CEO arrogante. Como el hecho de que se levantaba antes del amanecer para correr por las montañas, o que había aprendido a cocinar de su abuela catalana y preparaba el mejor café con leche que había probado en su vida, o que cuando se concentraba realmente en un problema difícil, tenía la costumbre de pasar los dedos por su cabello hasta dejarlo completamente desordenado. «¿En qué estás pensando?», preguntó la voz de Benjamín a sus espaldas, sobresaltándola. Se habían tomado un descanso para cenar en el jardín, y Maite se había perdido contemplando las montañas bajo el cielo del atardecer.
No se había dado cuenta de que él había terminado de hablar con Carlos y se había acercado hasta quedar parado justo detrás de su silla. En nada importante, mintió, girándose para mirarlo. Llevaba una camisa azul claro con las mangas arremangadas y había hierba en el dobladillo de sus pantalones, evidencia de su caminata matutina. «Mentirosa», murmuró él, pero sonrió mientras lo decía. «Tienes esa expresión que pones cuando estás analizando algo complejo». «¿Qué expresión?» «Como si estuvieras viendo un problema desde todos los ángulos posibles antes de decidir cómo solucionarlo». Era una observación demasiado perceptiva, y Maite sintió una punzada de pánico. Era tan transparente. «Carlos dice que la cena estará lista en 20 minutos», continuó Benjamín instalándose en la silla frente a ella. «Paella de mariscos y ese vino tinto que tanto te gusta». «¿Cómo sabe qué vino me gusta?» «Porque he estado prestando atención», respondió él simplemente, y algo en su tono hizo que el estómago de Maite se revolucionara. Antes de que pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de su mejor amiga Sofía, quien administraba las redes sociales de Herranz Tecnologías. «Emergencia», leyó el mensaje. «Llámame ahora». «¿Problema?», preguntó Benjamín, notando su expresión. «No estoy segura». Maite marcó el número de Sofía, que contestó al primer timbrazo. «Maite, gracias a Dios. ¿Dónde diablos estás?» «Ya sabes dónde estoy, Sofía. Trabajando en el proyecto de Mendoza». «Bueno, pues alguien te fotografió trabajando». La voz de Sofía sonaba tensa. «Y esas fotografías acaban de aparecer en Tech Gossip España». El estómago de Maite se hundió. Tech Gossip España era un blog de chismes de la industria tecnológica que se especializaba en rumores y escándalos corporativos. «¿Qué fotografías?», preguntó, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. «De ti y Benjamín Ferrer, en la terraza de lo que parece ser una mansión muy exclusiva, muy cerca el uno del otro, muy íntimos». Maite cerró los ojos. La comida de ayer, cuando habían estado hablando y se habían acercado tanto que prácticamente habían estado respirando el mismo aire. «Sofía, el titular es heredera de Herranz y CEO rival, romance secreto o conspiración corporativa. Y Maite está causando un revuelo enorme. Tu padre ha estado llamando toda la tarde». «Mierda», murmuró Maite, y vio cómo Benjamín se enderezaba al escuchar su tono de alarma. «Exacto. ¿Quieres que les diga que es todo mentira y que están trabajando en un proyecto profesional?» Maite miró a Benjamín, que la observaba con creciente preocupación. «Dame un minuto para procesar esto». «No tienes un minuto, Maite. Los medios principales van a recoger esta historia en cuestión de horas. Necesito una declaración oficial ahora». «Te llamo en 5 minutos», colgó Maite, sintiéndose súbitamente mareada. «¿Qué pasa?», preguntó Benjamín inmediatamente. «Nos fotografiaron», dijo ella débilmente, «ayer durante el almuerzo, y las fotos están en Tech Gossip». «¿Tech Gossip?». La expresión de Benjamín se endureció. «¿Qué tipo de fotografías?». «Del tipo que sugiere que estamos teniendo una aventura romántica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Benjamín se pasó las manos por el cabello, ese gesto que Maite había llegado a conocer tan bien. «Esto es un desastre», murmuró él. «Gracias», respondió Maite secamente. «Eso me hace sentir mucho mejor». «No es eso lo que quise decir». Benjamín la miró directamente. «Es un desastre, porque va a complicar todo. El proyecto, nuestras empresas, la relación con Eduardo. ¿Y qué sugieres que hagamos? Una declaración conjunta. Explicar que estamos trabajando en un proyecto profesional. ¿Y si preguntan por qué estamos trabajando juntos cuando nuestras empresas son competidoras?». Entonces, Benjamín se detuvo, claramente sin una respuesta. El teléfono de Maite volvió a sonar. Esta vez era su padre. «Maite Elena Herranz». La voz de Rodrigo Herranz sonaba peligrosamente controlada. «Explícame exactamente qué está pasando». «Papá, alguien nos fotografió durante un almuerzo de trabajo y...». «¿Un almuerzo de trabajo? ¿Es eso lo que están llamando ahora a las citas románticas?». «No fue una cita romántica», protestó Maite, aunque podía sentir cómo se le calentaban las mejillas. «Estábamos discutiendo especificaciones técnicas». «Maite, he visto las fotografías».
No parece que estuvieran discutiendo nada técnico. Papá, ¿estás teniendo una relación con Benjamín Ferrer? La pregunta fue directa y brutal. Maite miró a Benjamín, que la observaba con una intensidad que hacía que le fuera difícil pensar con claridad. No, respondió finalmente. No estoy teniendo una relación con él. Era técnicamente cierto. No estaban teniendo una relación. Solo estaban... Ella no sabía exactamente qué estaban haciendo. Bien. Su padre sonó aliviado. Porque si lo estuvieras, tendríamos serios problemas. Este proyecto es demasiado importante para arriesgarlo por una aventura romántica mal pensada. Lo entiendo, papá. Espero que sí. Y Maite, mantente alejada de situaciones que puedan ser malinterpretadas. Nuestra reputación está en juego. Cuando colgó, Benjamín seguía mirándola. ¿Qué le dijiste? Que no estamos teniendo una relación. Bien, murmuró él, pero algo en su expresión había cambiado. Porque no la estamos teniendo. No, acordó Maite, sintiendo una punzada extraña en el pecho. No la estamos teniendo. Solo estamos trabajando juntos. Exacto. Como profesionales. Como profesionales, repitió ella. Se quedaron mirándose en silencio, y Maite se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. La facilidad de la última semana había desaparecido, reemplazada por una tensión diferente, más peligrosa. Debería llamar a mi asistente, dijo Benjamín finalmente. Controlar los daños desde mi lado. Sí, murmuró Maite. Yo también debería manejar esto. Pero ninguno de los dos se movió, y cuando Carlos apareció para anunciar que la cena estaba lista, ambos se sobresaltaron como si hubieran sido descubiertos haciendo algo prohibido. La cena puede esperar, dijo Benjamín rápidamente. Tenemos llamadas importantes que hacer. Por supuesto, señor. Carlos se retiró, pero no antes de lanzarles una mirada que sugería que entendía perfectamente lo que estaba pasando. Bueno, dijo Maite poniéndose en pie, supongo que es hora de volver a la realidad. Supongo que sí, acordó Benjamín, pero cuando ella pasó junto a él dirigiéndose hacia la mansión, su mano la rozó brevemente. Fue apenas un contacto, tan ligero que podría haber sido accidental, pero la descarga eléctrica que sintió Maite le recordó exactamente por qué estaban en tantos problemas, porque lo que fuera que estaba pasando entre ellos definitivamente no era solo trabajo. 3 días después del escándalo de las fotografías, la tensión en la mansión de Eduardo era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Maite y Benjamín habían vuelto a su antigua dinámica de comunicación estrictamente profesional, pero ahora había algo más peligroso en el aire, la conciencia constante de lo que no estaban diciendo. La función de validación está lista, anunció Benjamín esa tarde, enviando el archivo a través del sistema sin mirarla directamente. Perfecto, respondió Maite manteniendo sus ojos fijos en la pantalla. La integraré con el módulo de personalización. Era como una danza cuidadosamente coreografiada para evitar cualquier contacto físico o conversación que pudiera ser malinterpretada. Desafortunadamente, Eduardo no parecía dispuesto a permitir que su experimento social fracasara tan fácilmente. «Mis brillantes colaboradores», exclamó, apareciendo en el laboratorio con una sonrisa que no auguraba nada bueno. «Tengo noticias emocionantes». Maite y Benjamín intercambiaron una mirada cautelosa. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó Benjamín. «Acabo de recibir una llamada de Innovación Madrid. Quieren hacer un reportaje sobre nuestro proyecto para su edición especial sobre el futuro del turismo tecnológico». El corazón de Maite se hundió. «Eduardo, no creo que sea una buena idea dadas las circunstancias». «Tonterías». Eduardo agitó una mano despreocupadamente. «Un poco de atención mediática será excelente para el proyecto. Y para ustedes dos, por supuesto. Después de lo que pasó con Tech Gossip», comenzó Benjamín. «Exactamente por eso». Eduardo sonrió aún más ampliamente. «Es la oportunidad perfecta para mostrar que son profesionales serios trabajando en algo revolucionario. La entrevista es mañana». «¿Mañana?». Maite sintió que se mareaba. «Eduardo, necesitamos más tiempo para prepararnos». «Están perfectamente preparados. Han estado trabajando en esto durante 2 semanas. Conocen el proyecto mejor que nadie». «Pero será una entrevista en video», protestó Benjamín.
Y después de las fotografías, será perfecto. Eduardo parecía completamente sordo a sus objeciones. Profesional, técnico, centrado en el trabajo. Exactamente lo que necesitan para limpiar cualquier malentendido. Esa noche, Maite se encontró dando vueltas en su habitación, tratando de prepararse para lo que seguramente sería un desastre completo. Había ensayado respuestas a todas las preguntas posibles sobre el proyecto, pero sabía que los periodistas no se limitarían a preguntas técnicas. Un suave golpe en su puerta la sobresaltó. «¿Maite?» Era la voz de Benjamín. «¿Podemos hablar?» Maite consideró fingir que estaba dormida, pero sabía que él había visto la luz bajo su puerta. Con un suspiro, abrió la puerta y se encontró frente a Benjamín en pijama, pantalones de franela gris y una camiseta blanca que se ajustaba perfectamente a su torso. Se veía doméstico, peligrosamente atractivo. «¿Qué quieres?», preguntó cruzando los brazos. «Quiero repasar la estrategia para mañana. Si vamos a hacer esto, necesitamos estar completamente sincronizados. ¿No podíamos haber hecho esto durante horas de oficina? ¿Cuándo? ¿Entre tus monosílabos y mis respuestas excesivamente formales?» Tenía razón, y ambos lo sabían. «Está bien», se hizo a un lado para dejarlo entrar. Pero solo 5 minutos. Benjamín se instaló en la silla junto a la ventana, y Maite se sentó en el borde de la cama, manteniendo la mayor distancia posible entre ellos. «Primero», comenzó él, «van a preguntar sobre las fotografías. Es inevitable. Y diremos que fue un malentendido, que estábamos discutiendo trabajo». «Exacto. Segundo, van a tratar de encontrar tensión entre nosotros. Van a hacer preguntas sobre nuestra histórica rivalidad. Les diremos que hemos aprendido a trabajar juntos profesionalmente». «Bien, tercero», Benjamín se detuvo pasándose una mano por el cabello. «Van a preguntarnos directamente si hay algo romántico entre nosotros». El aire en la habitación se volvió denso. Maite podía escuchar su propio corazón latiendo. «Y diremos que no», murmuró. «¿Y si es mentira?» La pregunta salió tan suavemente que Maite pensó que había imaginado escucharla. Pero cuando levantó la vista, Benjamín la estaba mirando con una intensidad que hizo que se le dificultara respirar. «¿Qué?», susurró. «¿Y si es mentira, Maite? ¿Y si hay algo entre nosotros?» «No lo hay», respondió automáticamente, pero su voz sonó poco convincente, incluso para sus propios oídos. «No». Benjamín se levantó de la silla y se acercó hasta quedar parado frente a ella. «Entonces, ¿por qué cada vez que me acerco a ti siento como si pudiera incendiar el mundo entero? ¿Por qué llevo 2 semanas pensando en besarte hasta perder el sentido?» Maite se quedó sin aliento. «Benjamín, ¿y por qué cada vez que me miras con esos ojos marrones me olvido de todo lo demás? Del trabajo, de las empresas, de por qué se supone que somos enemigos. Porque...» Maite se puso en pie, y ahora estaban tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. «Porque esto es complicado y peligroso y va a arruinar todo». «Probablemente», murmuró él, levantando una mano para tocar suavemente su mejilla. «Pero ya no me importa». «A mí sí me importa», susurró Maite, pero no se apartó de su contacto. «Tengo mucho que perder». «Yo también». Benjamín se acercó otro paso, y ahora sus frentes casi se tocaban. «Mi empresa, mi reputación, mi cordura». «Entonces, ¿por qué estás aquí?» «Porque la alternativa es peor», respondió él, su voz apenas un susurro. «La alternativa es fingir que no siento lo que siento cada vez que estás cerca». Maite cerró los ojos, tratando de mantener algún tipo de control sobre la situación. Pero cuando sintió los dedos de Benjamín acariciar suavemente su mandíbula, toda su resolución se desmoronó. «Esto es una mala idea», murmuró, pero ya estaba inclinando la cara hacia su contacto. «La peor idea que he tenido», acordó él inclinándose hacia ella, hasta que sus labios quedaron a milímetros de distancia. «Va a complicar todo. Todo. Mañana va a ser un desastre. Un desastre completo». Y entonces, como si ninguno de los dos pudiera resistir un segundo más, sus labios se encontraron. El beso fue todo lo que Maite había temido y esperado. Suave al principio, tentativo, como si ambos estuvieran dándose la oportunidad de retroceder. Pero cuando ella suspiró contra su boca, algo se rompió entre ellos. Las manos de Benjamín se hundieron en su cabello,
atrayéndola más cerca, y el beso se volvió más profundo, más desesperado. Maite había besado a hombres antes, pero nunca había sentido esta urgencia, esta necesidad que parecía quemarla desde adentro. Las manos de Benjamín en su espalda, su aroma masculino envolviéndola, la forma en que murmuró su nombre contra sus labios como si fuera una oración. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Mierda», murmuró Benjamín apoyando su frente contra la de ella. «Sí», acordó Maite débilmente. «Definitivamente mierda. ¿Qué hacemos ahora?» «No tengo idea». Se quedaron así por un momento, respirando el mismo aire, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Entonces, como si ambos se dieran cuenta al mismo tiempo de la magnitud de lo que habían hecho, se separaron. «Debería irme», dijo Benjamín, pero no se movió. «Sí», murmuró Maite, «deberías irte. La entrevista de mañana será profesional, completamente profesional, completamente profesional», repitió él, pero la forma en que la miraba sugería que sus pensamientos eran cualquier cosa menos profesionales. Cuando finalmente se fue, Maite se quedó parada en medio de su habitación, tocándose los labios con los dedos. Podía sentir todavía el sabor de él, la textura de su barba contra su piel. Al día siguiente tenían una entrevista en vivo por televisión. Una entrevista donde tendrían que convencer a todo el mundo de que no había nada romántico entre ellos, después del beso más incendiario de su vida. «Definitivamente», murmuró para sí misma, «va a ser un desastre completo». El equipo de Innovación Madrid llegó a las 10 de la mañana con suficiente equipamiento para filmar una película de Hollywood. Cámaras profesionales, luces, micrófonos direccionales y una presentadora cuya sonrisa predatoria sugería que había hecho su tarea sobre el escándalo de las fotografías. Maite se había vestido con su traje más conservador, un conjunto gris oscuro con camisa blanca, abotonada hasta el cuello, y se había recogido el cabello en un moño tan apretado que le dolía la cabeza. La idea era proyectar profesionalismo absoluto y distancia emocional. El problema era que Benjamín, vestido con un traje azul marino que realzaba sus ojos y con el cabello perfectamente peinado, se veía más atractivo que nunca, y cada vez que lo miraba, no podía dejar de recordar cómo había sabido su boca la noche anterior. «Señorita Herranz, señor Ferrer», la presentadora, una mujer rubia de unos 40 años llamada Carmen Vega, se acercó con esa sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Soy Carmen Vega, de Innovación Madrid. Gracias por permitirnos documentar este fascinante proyecto». «El placer es nuestro», respondió Benjamín con su sonrisa de CEO que Maite conocía también. «Perfecto. Vamos a comenzar con algunas tomas del laboratorio, ustedes trabajando, y después haremos la entrevista formal en la biblioteca. ¿Les parece bien?» Durante la siguiente hora, Maite y Benjamín fueron dirigidos como actores en una película sobre colaboración tecnológica. Inclínense más hacia la pantalla. Discutan ese código de manera más animada. ¿Pueden mirarse el uno al otro cuando hablen? Esa última instrucción fue particularmente tortuosa. Cada vez que los ojos de Benjamín encontraban los suyos, Maite podía sentir cómo se le calentaban las mejillas, y estaba segura de que las cámaras estaban capturando cada segundo de su incomodidad. «Excelente». Carmen Vega finalmente dio por terminada la sesión de filmación. «Ahora vamos a la biblioteca para la entrevista propiamente dicha». La biblioteca de Eduardo era impresionante. Estanterías de caoba que llegaban hasta el techo, primeras ediciones de clásicos españoles y 2 sillones de cuero ubicados estratégicamente frente a una chimenea. Carmen había decidido que era el escenario perfecto para una conversación íntima pero profesional. «Vamos a comenzar», anunció Carmen una vez que las cámaras estuvieron rodando. Maite Herranz y Benjamín Ferrer, 2 de las mentes más brillantes de la tecnología española, trabajando juntos por primera vez. «Cuéntenme, ¿cómo ha sido esta experiencia?» «Ha sido reveladora», respondió Maite cuidadosamente. «Trabajar con Benjamín me ha permitido ver enfoques completamente diferentes para resolver problemas complejos. Y para mí», agregó Benjamín, «colaborar con Maite ha sido una lección constante de innovación
y precisión técnica. Carmen asintió, pero Maite podía ver el brillo depredador en sus ojos. Fascinante, porque claro, ustedes dos han tenido una relación muy competitiva en el pasado. La competencia sana impulsa la innovación, respondió Benjamín diplomáticamente. Por supuesto, pero no siempre ha sido tan sana, ¿verdad? He escuchado historias sobre enfrentamientos bastante intensos en conferencias de la industria. Maite sintió que se tensaba. Creo que esas historias han sido exageradas por la prensa. ¿En serio? Carmen sonrió. Porque tengo aquí un video de ustedes dos en la conferencia de innovación tecnológica del año pasado que sugiere lo contrario. Una pantalla apareció como por arte de magia, y para horror de Maite, comenzó a reproducirse un video de ella y Benjamín en medio de una de sus batallas verbales más épicas. En la pantalla se veían claramente hostiles, pero también había una intensidad entre ellos que resultaba casi incómoda de observar. Mucha tensión, comentó Carmen cuando terminó el video. Casi se podría decir que es química. Es pasión profesional, respondió Maite rápidamente. Ambos nos tomamos nuestro trabajo muy en serio. Hablando de pasión, Carmen se inclinó hacia adelante con expresión de tiburón. Han estado circulando unas fotografías muy interesantes de ustedes dos aquí, en esta propiedad. Muy íntimas. El corazón de Maite se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. Fotografías tomadas fuera de contexto durante una pausa para almorzar. ¿Fuera de contexto? Carmen arqueó una ceja, porque se ven muy cómodos el uno con el otro, muy cercanos. Cuando trabajas intensivamente con alguien durante semanas, intervino Benjamín, es natural desarrollar una relación de colaboración más cercana. ¿Colaboración? Carmen sonrió. ¿Es así como llaman ahora al romance? No hay ningún romance, declaró Maite firmemente, y trató de ignorar cómo Benjamín se tensó ligeramente a su lado. ¿En serio? Porque la química entre ustedes dos es bastante obvia, incluso ahora mismo. La única química aquí es la que existe entre nuestros sistemas tecnológicos, replicó Benjamín con una sonrisa tensa. Carmen los estudió por un momento, y Maite tuvo la horrible sensación de que la mujer podía ver directamente a través de sus mentiras. Muy bien, dijo finalmente. Hablemos del proyecto entonces. ¿Cómo describirían su sistema revolucionario? Los siguientes 20 minutos fueron mucho más fáciles. Hablar de tecnología era territorio seguro, y tanto Maite como Benjamín se relajaron visiblemente mientras explicaban las innovaciones de su proyecto. De hecho, se las arreglaron para terminar varias frases del otro, anticipar preguntas y presentar un frente tan unificado que Carmen parecía cada vez más interesada en la dinámica entre ellos que en la tecnología misma. «Fascinante», murmuró Carmen cuando terminaron. «Trabajan juntos como si hubieran estado haciéndolo durante años, como si fueran socios de vida». «Somos socios profesionales», corrigió Maite. «Por supuesto», Carmen sonrió. «Una última pregunta. Si me permiten especular, ¿creen que es posible que dos personas tan apasionadas, tan intensas, trabajando tan cercanamente, puedan mantener las cosas estrictamente profesionales?» Era una pregunta trampa, y todos lo sabían. «Absolutamente», respondió Maite sin vacilar. «Somos adultos profesionales». «¿Y usted, señor Ferrer? ¿Está de acuerdo?» Benjamín miró directamente a la cámara. «Completamente de acuerdo. Aunque reconozco que Maite es una mujer extraordinaria, nuestra relación es estrictamente profesional». «Una mujer extraordinaria», repitió Carmen con obvia satisfacción. «¿Qué la hace tan extraordinaria?» Maite sintió que se le paraba el corazón. Era exactamente el tipo de pregunta que Benjamín no debería responder, no si querían mantener la ficción de que no había nada personal entre ellos. «Su mente», respondió Benjamín, y su voz se suavizó ligeramente. «Es la persona más inteligente que conozco. Puede ver soluciones que nadie más ve, puede tomar conceptos complejos y hacerlos elegantemente simples, y tiene una dedicación a la excelencia que es inspiradora». El silencio que siguió fue cargado de implicaciones. Carmen parecía a punto de hacer otra pregunta cuando Eduardo apareció en el umbral de la biblioteca. «¿Cómo va todo?», preguntó con esa sonrisa que Maite había aprendido a desconfiar. «Perfectamente», respondió Carmen.
aunque creo que ya tenemos todo lo que necesitamos. Cuando el equipo de filmación finalmente se fue, Maite se encontró parada en el vestíbulo principal, sintiéndose como si acabara de sobrevivir a un huracán. «Bueno», dijo Eduardo, claramente satisfecho, «eso salió mejor de lo que esperaba». «¿Mejor?». Maite lo miró con incredulidad. «Eduardo, esa mujer básicamente nos acusó de tener una aventura romántica en televisión nacional. ¿Y ustedes lo negaron muy convincentemente?». Eduardo sonrió. «Aunque debo decir, Benjamín, que tu descripción de Maite como extraordinaria fue muy reveladora». Benjamín se pasó una mano por el cabello, desordenando su peinado perfecto. Solo estaba siendo profesional. Por supuesto. Eduardo parecía estar disfrutando cada segundo de su incomodidad. «Bueno, el programa sale al aire mañana por la noche. Estoy seguro de que será fascinante». Esa noche, Maite se quedó despierta hasta muy tarde, repasando cada momento de la entrevista en su mente. Especialmente la forma en que había sonado la voz de Benjamín cuando la había llamado extraordinaria. La forma en que la había mirado cuando pensaba que las cámaras no lo estaban enfocando. Y la horrible certeza de que, sin importar cuánto lo negaran, todo el mundo iba a poder ver exactamente lo que estaba pasando entre ellos. El programa de Innovación Madrid salió al aire el miércoles por la noche, y para el jueves por la mañana, el teléfono de Maite no había dejado de sonar. Su padre la había llamado 3 veces. Sofía había enviado 15 mensajes de texto, y hasta su madre, que vivía en una comuna artística en Ibiza y raramente se preocupaba por los asuntos corporativos, había dejado un mensaje de voz preguntando si el chico guapo de la televisión era su novio. Pero lo que realmente la había alterado era la llamada de las 8 de la mañana de Ricardo Méndez, el vicepresidente de la junta directiva de Herrans Tecnologías y rival político interno de su padre. «Maite, querida», había dicho Ricardo con esa voz melosa que nunca auguraba nada bueno, «acabo de ver el programa. Muy revelador». «¿Revelador cómo, Ricardo?». «Bueno, la forma en que ustedes dos trabajan juntos, la manera en que él habla de ti. Algunos miembros de la Junta están empezando a preguntarse si este proyecto no es más bien un pretexto para algo más personal. Eso es ridículo», había protestado Maite, pero ya podía ver hacia dónde se dirigía la conversación. «Quizás. Pero ya sabes cómo son estas cosas, querida. La percepción es realidad en el mundo de los negocios, y la percepción es que la heredera de Herrans Tecnologías está comprometiendo la objetividad empresarial por una aventura romántica con nuestro principal competidor. La amenaza había sido velada pero clara. Si no manejaba esta situación, su posición en la empresa estaría en peligro. Ahora, mientras observaba por la ventana de su habitación las nubes oscuras que se acumulaban sobre las montañas, Maite se sentía atrapada en todos los sentidos posibles. No podía negar lo que sentía por Benjamín, pero tampoco podía arriesgar todo por lo que había trabajado durante años. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. «¿Maite?», era la voz de Benjamín. «Carlos dice que se acerca una tormenta importante. Eduardo quiere que bajemos al laboratorio por si perdemos electricidad arriba». Cuando abrió la puerta, se encontró con un Benjamín que se veía tan alterado como ella se sentía. Llevaba un suéter gris y jeans, y tenía esa expresión tensa que había aprendido a asociar con malas noticias. «¿Qué tal han estado tus llamadas?», preguntó mientras caminaban hacia el laboratorio. «Terribles», admitió él. «El Consejo de Administración quiere una reunión de emergencia la próxima semana para discutir las implicaciones del proyecto en la reputación corporativa». «¿Y las tuyas?». «Similares», Maite suspiró. «Al parecer, somos el escándalo corporativo del momento». Llegaron al laboratorio justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas. Eduardo ya estaba allí, revisando un generador de emergencia con la ayuda de Carlos. «Ah, perfecto». Eduardo se enderezó al verlos. «La tormenta va a ser peor de lo que pensábamos. Posiblemente perdamos electricidad durante unas horas, pero tenemos generadores de respaldo para todo lo esencial». «¿Qué tan mala va a ser?», preguntó Benjamín, observando cómo el viento comenzaba a agitar violentamente los árboles del exterior. «Según el servicio meteorológico, la peor tormenta de nieve de la temporada
Eduardo parecía extrañamente animado por esta perspectiva. Podrían ser varios días antes de que las carreteras sean transitables otra vez. Varios días. Maite sintió una punzada de pánico. Eduardo, tenemos reuniones programadas para el lunes. Ah, pero eso los forzará a concentrarse completamente en terminar el proyecto. Eduardo sonrió. Sin distracciones del mundo exterior, sin llamadas telefónicas, sin presiones corporativas, solo ustedes dos y su trabajo. Era como si hubiera planeado la tormenta personalmente. Para las 6 de la tarde, la tormenta de nieve había alcanzado proporciones épicas. El viento aullaba alrededor de la mansión, la electricidad había fallado 2 veces, y Eduardo había anunciado alegremente que se retiraría temprano a sus aposentos privados en el ala este, dejando a Maite y Benjamín efectivamente solos. «Deberíamos seguir trabajando», dijo Maite, tratando de mantener un tono profesional, mientras observaba cómo Benjamín alimentaba la chimenea del laboratorio. Las llamas crearon patrones de luz y sombra en su rostro que lo hacían ver aún más atractivo, si eso era posible. «Deberíamos», acordó él, pero cuando se volvió hacia ella, la intensidad en su mirada sugería que trabajar era lo último en lo que estaba pensando. «Benjamín», comenzó Maite, pero fue interrumpida por un estruendo ensordecedor cuando un árbol cayó sobre algo en el exterior. «Mierda», murmuró Benjamín, dirigiéndose hacia la ventana. «Creo que el generador principal». Como para confirmar sus temores, las luces del laboratorio se apagaron, dejándolos en la penumbra dorada de la chimenea. «Perfecto», suspiró Maite. «¿Ahora qué?» «Carlos tiene linternas en la cocina». Benjamín se acercó a ella en la oscuridad. «Pero podríamos esperar a que pase lo peor de la tormenta antes de aventurarnos por la mansión. ¿Cuánto tiempo podría ser eso?» «Según el último reporte meteorológico, posiblemente hasta mañana por la mañana». Maite se dio cuenta de que estaban parados muy cerca el uno del otro, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor que irradiaba su cuerpo en la habitación que se enfriaba rápidamente. «Entonces supongo que estamos atrapados aquí», murmuró. «Atrapados», repitió Benjamín, y su voz sonó ronca en la oscuridad. Durante un momento simplemente se miraron, y Maite pudo sentir cómo la tensión de los últimos días se intensificaba hasta volverse casi insoportable. La forma en que la luz del fuego jugaba en los ojos de Benjamín, la manera en que el viento y la nieve los aislaba del resto del mundo, la conciencia constante de que estaban completamente solos. «Maite», dijo Benjamín suavemente, «necesitamos hablar sobre lo que pasó anteayer». «¿El beso?», preguntó ella sorprendida por su propia valentía. «El beso», confirmó él, «y sobre lo que está pasando entre nosotros». «No debería estar pasando nada entre nosotros», respondió Maite, pero no sonó convincente ni para sus propios oídos. «¿Pero está pasando?». Maite cerró los ojos. «Sí, está pasando algo. ¿Qué vamos a hacer al respecto?». «No lo sé», admitió ella. «Todo esto es tan complicado, mi padre, tu empresa, el proyecto. Olvídate de todo eso por un momento». Benjamín se acercó, hasta que pudo tocar suavemente su mejilla con los dedos. «Olvídate de las empresas y los proyectos y lo que todo el mundo espera. ¿Qué quieres tú?». Era una pregunta simple, pero la respuesta era lo más complicado del mundo. «Te quiero a ti», susurró Maite, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Eso es el problema. Te quiero y no debería quererte y no sé qué hacer con eso». La sonrisa que se extendió por el rostro de Benjamín fue como el amanecer después de la noche más larga del mundo. «Ven aquí», murmuró atrayéndola hacia sí hasta que quedó envuelta en sus brazos. Esta vez, cuando se besaron, no hubo vacilación. No hubo la tentativa cautela de la primera vez. Fue puro deseo, semanas de tensión acumulada liberándose de una vez. Las manos de Benjamín se enredaron en su cabello, deshaciéndole el moño y dejando que los mechones cayeran en ondas sobre sus hombros. Maite se aferró a él como si fuera un salvavidas, perdida en la sensación de finalmente poder tocarlo de la manera que había estado soñando. «Esto es una locura», murmuró ella contra su boca. «Completamente loca», acordó él, besando su frente, sus mejillas, la línea delicada de su mandíbula. «Y me da igual».
Va a complicar todo. Ya está todo complicado. Mi padre va a matarme. Tendrá que pasar sobre mi cadáver primero. Benjamín la miró directamente a los ojos, y la ferocidad protectora en su expresión hizo que algo se derritiera dentro de ella. Afuera, la tormenta rugía como una bestia salvaje, aislándolos del resto del mundo. Adentro, en la cálida burbuja de luz creada por la chimenea, Maite se dio cuenta de que había llegado el momento de dejar de luchar contra lo que sentía. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. «Ahora», murmuró Benjamín tomando su rostro entre sus manos, «ahora dejamos de fingir que podemos resistirnos a esto». Y cuando la besó otra vez, profundamente, con toda la pasión que había estado conteniendo, Maite se entregó completamente al momento, a él, a la certeza de que, sin importar cuán complicado se volviera todo, esto valía la pena cualquier consecuencia. La tormenta había transformado el mundo exterior en un paisaje de ensueño blanco e intransitable, pero dentro del laboratorio, iluminado solo por el fuego crepitante de la chimenea, Maite había encontrado algo que nunca había esperado: una paz completa. Estaban sentados en el sofá que Eduardo había colocado estratégicamente frente a la chimenea, Maite acurrucada contra el costado de Benjamín, su cabeza descansando en su hombro mientras él acariciaba suavemente su cabello. Habían pasado las últimas 2 horas simplemente hablando, compartiendo historias que nunca habían contado a nadie más. «¿En serio construiste tu primer servidor en el garage de tu abuela?», preguntó Maite, girando la cabeza para mirarlo. «Con piezas que compré en un mercado de pulgas de Barcelona», confirmó Benjamín con una sonrisa nostálgica. Tenía 16 años y estaba convencido de que iba a revolucionar el mundo de la informática. «Y lo hiciste», murmuró ella. «Eventualmente. Aunque mi abuela casi me mata cuando descubrió que había usado su refrigerador viejo como sistema de enfriamiento». Maite rió y el sonido llenó el espacio cálido entre ellos. «Apuesto a que estaba orgullosa de ti. Mucho más orgullosa de lo que mi padre jamás estuvo». La expresión de Benjamín se ensombreció ligeramente. Él pensaba que la tecnología era una pérdida de tiempo. Quería que me hiciera cargo del negocio familiar de construcción. «¿Qué pasó?» «Murió cuando yo tenía 23, justo cuando Ferrer Industries comenzaba a despegar. Nunca llegó a ver que tenía razón sobre la tecnología». Maite levantó una mano y tocó suavemente su mejilla. «Lo siento. Es parte de por qué trabajo tan duro», admitió él, capturando su mano y besando su palma. «Siempre siento que tengo que demostrar algo». «¿A quién? ¿A un fantasma?» «A mí mismo, supongo». Era una vulnerabilidad que Benjamín nunca había mostrado antes, y Maite sintió que algo se aflojaba en su pecho. «Sé exactamente de qué hablas», murmuró. «Mi padre, él ve mi trabajo, pero siempre está esperando que falle, como si estuviera esperando la confirmación de que tenía razón al dudar de mí». «Tu padre es un idiota», dijo Benjamín sin rodeos. «Eres la persona más capaz que conozco». «No siempre me siento así». «¿No? Ni siquiera cuando acabas de crear un sistema de inteligencia artificial que podría cambiar toda una industria?» Maite sonrió. «Está bien. Quizás me siento capaz a veces». «Todo el tiempo», la corrigió él, besando la coronilla de su cabeza. «Deberías sentirte así todo el tiempo». Afuera, el viento seguía aullando, pero dentro de su burbuja de calor y luz, el mundo parecía haberse reducido a solo ellos dos. Maite nunca se había sentido tan segura, tan completamente ella misma con otra persona. «Benjamín», murmuró contra su cuello, respirando su aroma familiar. «¿En qué estás pensando?» «En que esto es la cosa más perfecta que me ha pasado en años», respondió él honestamente, «y en que estoy aterrado de lo que significa». Maite se enderezó para mirarlo directamente. «¿Aterrado cómo?» «Aterrado de que cuando esta tormenta termine y tengamos que volver al mundo real, vas a decidir que esto fue un error». «¿Por qué pensaría eso?» «Porque tienes mucho que perder». Benjamín la miró con una seriedad que hizo que el corazón se le acelerara. «Tu posición en la empresa, la aprobación de tu padre, tu reputación profesional. Yo solo soy el CEO de una empresa competidora que te ha estado molestando durante 5 años. Eres mucho más que eso», respondió Maite firmemente.
Eres el hombre que me desafía a ser mejor de lo que pensé que podía ser, el hombre que me hace sentir como si tuviera hogar cuando estoy contigo. La expresión de Benjamín se suavizó. ¿Hogar? Hogar, confirmó ella, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde pertenezco. Benjamín la atrajo hacia sí, besándola con una ternura que hizo que los ojos se le llenaran de lágrimas. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», murmuró, y las palabras cayeron entre ellos como pequeños milagros. «Te amo», respondió ella sin vacilar, sintiendo cómo la verdad de esas palabras resonaba en cada célula de su cuerpo. «Te amo tanto que me asusta». «A mí también me asusta», admitió él. «Pero ya no quiero luchar contra esto». «Yo tampoco». Se besaron otra vez, lentamente, saboreando el momento. Las llamas de la chimenea proyectaban patrones dorados en las paredes. La nieve seguía cayendo silenciosamente afuera, y Maite sintió como si el tiempo se hubiera detenido completamente. «Maite», murmuró Benjamín contra sus labios, «quédate conmigo esta noche». No era realmente una pregunta, y ella no necesitaba tiempo para pensarlo. «Sí», susurró. Benjamín la tomó en sus brazos, cargándola como si no pesara nada, y la llevó hacia el sofá-cama que habían extendido cerca de la chimenea para mantenerse calientes. La depositó suavemente sobre las mantas, y por un momento simplemente se miraron, conscientes de que estaban cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. «¿Estás segura?», preguntó él, acariciando suavemente su mejilla. «Nunca he estado más segura de nada en mi vida», respondió Maite, atrayéndolo hacia abajo para besarlo. Lo que siguió fue una noche de descubrimiento mutuo, de caricias que hablaban sin palabras, de susurros ardientes y risas suaves entre besos. Benjamín adoró cada centímetro de su cuerpo con una devoción que hizo que Maite se sintiera como la cosa más preciosa del mundo. Fue tierno y apasionado a la vez, protector y vulnerable, y cuando finalmente se unieron completamente, fue con una intensidad emocional que los dejó a ambos sin aliento. Después, mientras yacían entrelazados bajo las mantas, escuchando cómo la tormenta finalmente comenzaba a calmarse, Maite trazó patrones perezosos en el pecho de Benjamín. «¿En qué estás pensando ahora?», murmuró él, besando la coronilla de su cabeza. «En que todo va a cambiar después de esta noche», respondió ella honestamente. «¿Te arrepientes?». Maite levantó la cabeza para mirarlo. «¿Cómo podría arrepentirme de esto? ¿De nosotros? Las cosas van a ser complicadas». «Ya son complicadas», Maite sonrió, «pero ahora son complicadas de la manera correcta». «¿La manera correcta?». «La manera que significa que no tengo que fingir más que no te amo». Benjamín sonrió, esa sonrisa genuina que reservaba solo para ella. «Ven aquí», murmuró atrayéndola hacia sí para besarla otra vez. «Ya estoy aquí», rió ella contra su boca. «Más cerca. Imposible estar más cerca». «Nunca imposible», murmuró él, envolviéndola en sus brazos como si quisiera fusionarse con ella. «Nunca lo suficientemente cerca». Y mientras la nieve seguía cayendo suavemente afuera, creando un mundo nuevo y limpio para el amanecer, Maite se durmió en los brazos del hombre que amaba, sabiendo que sin importar lo que trajera el mañana, esta noche había cambiado todo para siempre. Maite despertó con el aroma del café recién hecho y la sensación de los dedos de Benjamín acariciando suavemente su espalda. La luz del amanecer se filtraba a través de las ventanas del laboratorio, revelando un mundo transformado por la nieve, pristino y silencioso. «Buenos días, hermosa», murmuró Benjamín contra su cabello. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose más cerca de su calor. «¿Cuánto tiempo llevas despierto?». «1 hora más o menos. No quería moverme y arriesgarme a despertarte». Maite sonrió, girándose para mirarlo. Se veía relajado de una manera que nunca había visto antes, como si una tensión que llevaba años cargando finalmente se hubiera liberado. «¿Te arrepientes?», preguntó ella suavemente. «¿De anoche?». Benjamín la miró como si la pregunta fuera absurda. «Maite, fue la noche más perfecta de mi vida. ¿Tú te arrepientes?». «Para nada», respondió ella, besando el punto donde su cuello se encontraba con su hombro. «Aunque deberíamos hablar sobre lo que significa esto. Para nosotros, para el proyecto, para...
Para todo, terminó él. Lo sé, pero antes de que nos sumerjamos en toda la complejidad, ¿podemos tener 5 minutos más de esto? ¿De ser solo nosotros sin todo el peso del mundo? Maite asintió, y se quedaron así, envueltos en mantas y en los brazos del otro, hasta que el sonido de pasos en el pasillo los alertó de que Eduardo se había levantado. «Deberíamos vestirnos», murmuró Benjamín con pesar obvio. 20 minutos después, estaban vestidos y aparentemente presentables, cuando Eduardo apareció con una bandeja de desayuno y una sonrisa que sugería que sabía exactamente lo que había pasado. «Buenos días, mis brillantes colaboradores», exclamó, colocando la bandeja en una mesa cercana. «Espero que hayan dormido bien a pesar de la tormenta». «Muy bien, gracias», respondió Maite, sintiendo cómo se le calentaban las mejillas. «Excelente. Y tengo noticias maravillosas. Las carreteras van a estar despejadas para esta tarde, así que podrán regresar a Madrid mañana si quieren». Maite sintió una punzada de pánico. Volver a Madrid significaba volver a la realidad, a las presiones corporativas, a las complicaciones que habían estado posponiendo. Aunque, continuó Eduardo con esa sonrisa misteriosa, también tengo otras noticias. Acabo de revisar el prototipo que han estado desarrollando. Es extraordinario, absolutamente extraordinario. «Gracias», dijo Benjamín. «Hemos trabajado muy duro en ello. Lo sé, y quiero que sepan que pase lo que pase en sus vidas personales, este proyecto va adelante. 500 millones de euros, tal como prometí». El énfasis en vidas personales no pasó desapercibido para ninguno de ellos. «Eduardo», comenzó Maite, «no necesitan explicarme nada». Eduardo levantó una mano. «Son adultos, pero también quiero que sepan que tienen mi apoyo, personal y profesional». Cuando Eduardo se fue, Maite y Benjamín se quedaron solos con sus cafés y la realidad de lo que tenían que enfrentar. «Tengo que llamar a mi padre», dijo Maite finalmente. «Y yo tengo que lidiar con mi junta directiva», murmuró Benjamín. «¿Crees que podemos hacer esto? ¿Mantener nuestra relación y manejar toda la presión corporativa?» «No lo sé», admitió Maite honestamente. «Pero quiero intentarlo. Quiero luchar por nosotros». «Yo también». Benjamín tomó su mano, entrelazando sus dedos. Pase lo que pase, la llamada a su padre fue tan difícil como Maite había esperado. «¿Es verdad?», preguntó Rodrigo Herranz sin preámbulos cuando ella le contó sobre su relación con Benjamín. «Sí, papá, es verdad». «Maite, ¿tienes idea de lo que esto significa? Del escándalo que esto va a causar? Sé que es complicado, pero... ¿Complicado? Es un desastre. Ricardo ya está presionando para que te retiren del proyecto. Dice que has comprometido tu objetividad profesional». «Mi objetividad no está comprometida», protestó Maite. «Hemos creado algo increíble juntos. Eso no importa si la junta directiva piensa que has estado usando recursos de la empresa para una aventura romántica». «Papá», Maite respiró profundamente, «necesito que confíes en mí. Necesito que me apoyes en esto». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Maite, eres mi hija y te amo, pero también eres ejecutiva de esta empresa y tengo responsabilidades hacia nuestros accionistas». «¿Qué significa eso?» «Significa que cuando regreses vas a tener que tomar una decisión. O terminas esta relación y te concentras completamente en tu carrera. ¿O qué? O tendrás que considerar otras opciones profesionales». Era un ultimátum y ambos lo sabían. «Entiendo», murmuró Maite, sintiendo como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Cuando colgó, Benjamín la encontró en la terraza, mirando las montañas cubiertas de nieve. «¿Cómo fue?», preguntó poniéndose detrás de ella y rodeándola con sus brazos. «Terrible. Mi padre básicamente me dijo que tengo que elegir entre tú y mi carrera». Sintió cómo Benjamín se tensaba. «Y mi llamada no fue mucho mejor. La Junta está considerando una moción de no confianza». «¿Qué vamos a hacer?». Benjamín la giró entre sus brazos para mirarla directamente. «Vamos a luchar», dijo firmemente. «Vamos a regresar a Madrid. Vamos a terminar este proyecto de manera tan brillante que nadie pueda cuestionar nuestra profesionalidad. Y vamos a demostrarles a todos que podemos tener ambas cosas, una relación extraordinaria y carreras exitosas». «¿Y si no funciona?».
Entonces construiremos algo nuevo juntos. Benjamín acarició su rostro con ternura. Maite, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. No voy a renunciar a ti sin luchar. Ni yo a ti, murmuró ella, besándolo con toda la pasión y determinación que sentía. Esa tarde, mientras empacaban para regresar a Madrid, Eduardo los encontró en el vestíbulo. Una última cosa, dijo, entregándoles un sobre. Dentro hay los contratos para el proyecto, firmados y sellados. 500 millones de euros garantizados. Maite abrió el sobre y se quedó sin aliento. Eduardo, esto es su futuro, interrumpió él. Juntos. Y quiero que sepan que si alguna vez necesitan un lugar donde ser simplemente ustedes, sin presiones corporativas ni expectativas familiares, siempre serán bienvenidos aquí. Mientras el coche de Eduardo los llevaba de vuelta a Madrid, Maite tomó la mano de Benjamín y la apretó fuerte. ¿Listos para esto?, preguntó él. Listos para luchar por nosotros, respondió ella. Pase lo que pase. Pase lo que pase, acordó él, besando sus nudillos. Mientras Madrid aparecía en el horizonte, ambos sabían que la parte más difícil apenas estaba comenzando, pero por primera vez en sus vidas no estaban enfrentando sus desafíos solos. 6 meses después, la sala de conferencias del Hotel Palacio de Madrid, el mismo lugar donde Maite y Benjamín habían tenido su primer enfrentamiento público, estaba llena hasta el tope con los ejecutivos más importantes de la industria tecnológica española. Pero esta vez, en lugar de estar en lados opuestos del salón, estaban parados juntos en el escenario, presentando su sistema integrado que había revolucionado la gestión hotelera europea. Y eso concluye nuestra presentación, anunció Maite con una sonrisa radiante. ¿Alguna pregunta? Una mano se alzó inmediatamente. Señorita Herranz, señor Ferrer, ¿cómo han manejado combinar sus empresas mientras mantienen una relación personal? Era la pregunta que habían estado esperando, y ambos sonrieron. Bueno, respondió Benjamín, tomando la mano de Maite de manera completamente natural. Resulta que cuando 2 personas están completamente comprometidas, tanto con su trabajo como entre sí, es posible tener ambas cosas. Aunque no siempre ha sido fácil, agregó Maite con honestidad. Los primeros meses fueron desafiantes. Eso era quedarse corta. Los primeros meses habían sido una montaña rusa de reuniones tensas, negociaciones complicadas y noches trabajando hasta muy tarde para demostrar que su relación no comprometía su profesionalismo. Había habido momentos en que Maite había pensado que su padre nunca la perdonaría por elegir el amor sobre la conformidad corporativa. Pero entonces el proyecto de Eduardo había lanzado con un éxito que superó todas las expectativas. Los ingresos generados en los primeros 3 meses habían sido tan impresionantes que incluso Ricardo Méndez tuvo que admitir que la colaboración había sido brillante. Y cuando Maite fue promovida a CEO de Herranz Tecnologías, con su padre finalmente reconociendo su capacidad de liderazgo, supo que habían ganado. ¿Y cuál es el siguiente paso para ustedes dos?, preguntó otra voz del público. Benjamín y Maite intercambiaron una mirada cargada de significado. Bueno, dijo Benjamín, resulta que tenemos un anuncio que hacer. Antes de que Maite pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, Benjamín se había arrodillado en el escenario, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su traje. Maite Herranz, dijo, su voz clara y firme resonando por el salón silencioso. Hace 1 año me dijiste que era imposible. Hace 6 meses me retaste a luchar por nosotros. Hoy quiero preguntarte si estarías dispuesta a hacer esto oficial. Maite se llevó las manos a la boca, sintiendo cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. Eres la mujer más inteligente, fuerte y extraordinaria que he conocido, continuó Benjamín. Eres mi socia perfecta en los negocios y en la vida. ¿Te casarías conmigo? El anillo era perfecto, un solitario elegante que brillaba bajo las luces del escenario, pero lo que realmente tomó el aliento de Maite fue la expresión en los ojos de Benjamín. Amor puro, esperanza y esa vulnerabilidad que solo ella conocía. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. El salón explotó en aplausos mientras Benjamín le deslizaba el anillo en el dedo y se ponía en pie para besarla.
Fue un beso tierno pero apasionado, que hablaba de todo lo que habían superado y todo lo que estaba por venir. Cuando se separaron, ambos estaban riendo y llorando al mismo tiempo. ¿En serio acabas de proponerme matrimonio en una conferencia tecnológica?, murmuró Maite contra su oído. Parecía apropiado, respondió Benjamín con esa sonrisa ladeada que ella tanto amaba. Aquí fue donde todo comenzó. Técnicamente, todo comenzó porque me odiabas. Técnicamente todo comenzó porque me aterrabas y no sabía cómo manejarlo. ¿Y ahora? Ahora sé que eres la única mujer con la que quiero estar aterrado por el resto de mi vida. 2 años después, la boda se celebró en la propiedad de Eduardo en Cantabria, en el mismo valle donde se habían enamorado. Era una ceremonia íntima con solo familia y amigos cercanos, pero perfecta en cada detalle. Maite, radiante en un vestido de seda color marfil que había pertenecido a su abuela, caminó hacia el altar del brazo de su padre, quien finalmente había aprendido a ver a Benjamín como el hijo que nunca había tenido en lugar de como el enemigo que había robado a su hija. «¿Estás segura de esto?», murmuró Rodrigo cuando llegaron al altar donde Benjamín esperaba, imponente en su smoking negro. «Papá», Maite sonrió, «nunca he estado más segura de nada en mi vida». La ceremonia fue perfecta, pero el momento que Maite recordaría para siempre fue cuando Benjamín, con lágrimas en los ojos, le prometió amarla, en código y en prosa, en éxito y en fracaso, en cada debugging session y en cada momento de brillantez. «Te amo», le susurró cuando se besaron como marido y mujer. «Para siempre, murmuró ella de vuelta. Presente, 5 años después del primer beso, Maite Herranz Ferrer, CEO de Herranz Tecnologías y cofundadora de HNF Innovations, estaba en su oficina revisando los planes para su próximo proyecto cuando sintió unos brazos familiares rodeándola desde atrás. «¿Cómo está mi brillante esposa?», murmuró Benjamín contra su cuello. «Cansada», admitió ella, recostándose contra su pecho. «Estos días han sido agotadores. ¿Los náuseas matutinos siguen?». «Por suerte, no tanto como la semana pasada». Benjamín puso sus manos protectoramente sobre el pequeño abultamiento de su vientre, donde crecía su primer hijo. «¿Cómo está nuestro pequeño CEO?». «Activo», rió Maite. «Igual que su papá». «¿O igual que su mamá?». Benjamín la giró en su silla para besarla suavemente. «¿Lista para ir a casa?». «Más que lista». Mientras caminaban hacia el garaje, pasando por las oficinas de H&F Innovations que habían construido juntos, Maite reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta ahí, las peleas épicas que habían sido en realidad el prólogo de la historia de amor más extraordinaria de su vida, las noches trabajando lado a lado, desafiándose mutuamente a ser mejores, los momentos de vulnerabilidad que los habían unido más profundamente que cualquier contrato empresarial. «¿En qué estás pensando, Sis?», preguntó Benjamín, notando su expresión contemplativa. «En que Eduardo tenía razón», respondió ella. «Esa noche, cuando nos forzó a trabajar juntos, dijo que éramos perfectos el uno para el otro. En ese momento pensé que estaba loco. ¿Y ahora? Ahora sé que era un genio». Maite sonrió tomando su mano. «Aunque me tomó un tiempo darme cuenta». «A mí también», admitió Benjamín, besando sus nudillos. «Pero valió la pena la espera. Incluso con todas las complicaciones, las presiones familiares, las fusiones corporativas, los reportajes de prensa. Especialmente con todas las complicaciones, Benjamín se detuvo y la atrajo hacia sí en medio del vestíbulo. Porque significó que cuando finalmente estuvimos juntos, fue porque elegimos estarlo, no porque fuera fácil, sino porque era correcto. «Te amo», murmuró Maite, poniéndose de puntillas para besarlo. «Te amo», respondió él contra sus labios. Ayer, hoy, mañana y todos los días que vengan después. Mientras salían del edificio hacia el atardecer madrileño, con las manos entrelazadas y el futuro extendiéndose brillantemente ante ellos, Maite supo que habían encontrado algo que muy pocas personas tenían la suerte de experimentar. Un amor que era tanto pasión como sociedad, tanto desafío como refugio, tanto aventura como hogar. Habían comenzado como enemigos y se habían convertido en todo lo que importaba el uno para el otro. Y era solo el comienzo.
Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.